Amigos, saludos cordiales, buenas noches, bienvenidos a este tiempo de radio y de televisión en Antena Huelva Radio para la capital y los 80 pueblos de la provincia o para el mundo, si bajáis la aplicación en Google Play o en Play Store. Y en Canal Luz Televisión, en alta definición, ya también para la costa de Huelva, desde hace aproximadamente un mes con la ampliación de la cobertura. Y en redes sociales, pues también podéis ver la tertulia, el debate en directo o cuando tengáis un ratito en Facebook, en Twitter, en YouTube o en Tweet. Bueno, para hablar de temas de actualidad nacional, tema de Andalucía, hoy vamos a tener a Paco de la Rosa, prestigioso abogado de Huelva, vamos a tener también a Luis Faraco, que vuelve luego de su aventura sudamericana, Julio Díaz, politólogo, y Santiago Ponce, que es director ejecutivo de GIASA. Pero antes de hablar de esos temas, vamos a saludar a Juan Cruz, que es gerente de Río Umbría. Juan, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí venimos un poco a, desenmascarar un poco las declaraciones que el otro día hizo José Carlos Hernández Cansino en referencia a nuestra empresa, a Ría Umbría. Perfecto. En primer lugar, decir que Ría Umbría es una empresa de Punta Umbría, una empresa que está formada por 5 familias de Punta Umbría, es una empresa que lleva más de 40 años trabajando en el municipio, que ha creado riqueza, que ha creado puestos de trabajo, que todo ese beneficio siempre se ha repartido en Punta Umbría, porque somos de allí y estamos allí. Y es una empresa además que tiene una obra social importante, que tiene colaboraciones importantes con distintas asociaciones, hermandades, clubes deportivos del municipio, y que llevamos muchos años sufriendo las injurias, las calumnias de este señor, el que hoy es alcalde de nuestro municipio, y que hoy vengo un poco a rebatir esas acusaciones que esta persona, que bajo mi punto de vista tiene un carácter narcisista, egocéntrico, autoritario y sobre todo con una soberbia desmesurada. Ahora vamos a hablar de las declaraciones. ¿Cuántos empleados tenéis, Juan? Bueno, ahora mismo en oficina somos 7 u 8, más creo que tenemos 30, 40 trabajadores aproximadamente en función de lo que es la construcción. En función de las obras, más o menos, claro. Efectivamente. Y siempre intentamos contratar gente del municipio, las subcontratas todas las que se puede, dentro de lo que se está tecnificando ahora mismo, lo que es la construcción, ¿no? Muy bien. Bueno, si te parece, vamos a escuchar las declaraciones de José Carlos para las personas que por una u otra razón no la escucharon ni la vieron el pasado martes. Vamos a recordar, son 3 minutos más o menos que hace condensa todo lo que está pasando ahora con la gasolinera de Punta Umbría, que se quiere montar, que al parecer no se puede, que sí se puede. En fin, ahora que Juan también dé su versión. Javi, vamos a colocar las palabras de José Carlos, la imagen de José Carlos del pasado martes. Vamos a informar al pueblo de Punta Umbría que en Punta Umbría hay una gasolinera, ¿no? La que está a la entrada, ¿no? Hay dos. La otra no la conozco yo. Sí, hay dos. Hay una de Repsol, que se encuentra a la entrada norte, por Punta Umbría Norte, vale, y otra que si entras por Punta Umbría Norte y vas en dirección hacia la urbanización La Marina, hacia una vez pasada la zona industrial, hay una de la empresa Disagón, que tiene pocos años, que curiosamente pues se hizo un cambio de planeamiento para permitir allí una gasolinera, y se licitó, solamente hubo un concurrente a esa venta de ese suelo, ad hoc para hacer una gasolinera, que resulta ser que es el mismo propietario de la gasolinera actual y que quiere hacer justo al lado de esa y al lado de las viviendas una nueva gasolinera. Aquello fue en época del PSOE. Y que luego ya pues gestionó y cedió a la empresa Disagón, que precisamente creo que ya no tiene nada que ver o salió de aquella parcela. Pero en esta concretamente es una parcela que ha comprado un empresario y que una empresa, Benoil se llama, pues ha solicitado una licencia de actividad para una gasolinera. Las normas del planeamiento municipal en este tipo de industria te dicen que para el emplazamiento pues debe haber un acuerdo plenario previo los informes que se requieran necesarios y entre otros pues una información pública y una consulta a los colindantes, que en este caso son unas viviendas de la urbanización La Marina, varios bloques de pisos que se encuentran prácticamente al lado de lo que sería esa futura gasolinera.
Pues bien, tiene el Pleno, por tanto, que autorizar si se monta. Sí. ¿Esos terrenos de quién son los terrenos? Los terrenos los adquiere un promotor, que es ¿Puede dar nombre o Sí, no? sí, es la misma empresa, el administrador de esta empresa es del mismo administrador que la empresa Ría Umbría, que fue aquel proyecto fallido de las dos torres de Punta Umbría, que se declaró ilegal. Hostia, y hombre, que por tiene- el que el ayuntamiento Ajá. ha pagado, sin poner un ladrillo, 2 millones de euros en indemnización por aquella adjudicación ilegal que se le hizo en la época del gobierno Tenéis socialista. que pagar más, 2 millones ha pagado Ya de penalización. de 2 millones por indemnización, sigue reclamando a día de hoy en el ayuntamiento otros 13 millones de euros más por lucros cesantes, y el abogado que lleva esa reclamación y otras reclamaciones no sé si esa también, pero vamos, otras reclamaciones que está haciendo esta empresa al ayuntamiento, resulta que es el mismo abogado que le lleva al Grupo Municipal Socialista las denuncias que tiene planteadas contra mí como alcalde y el ayuntamiento. Y son coincidencias que ocurren, o no. Y sobre todo cuando este empresario se está jactando públicamente de que puede condicionar, que en su mano está quitar o no estas denuncias. Puede ser una fanfarronería, pero si coincide con el abogado, a lo mejor no está la fanfarronería. Y luego, si encima, pues este empresario ha estado presionando personalmente a los miembros de la corporación, ya que va a próximo pleno lo de la licencia de esta gasolinera, y no contento con ello, ya ayer presentó un escrito dirigido a cada miembro de la corporación advirtiendo que si no votan a favor, que votar abstención o votar no, tendrán una denuncia vía penal, vía administrativa y posiblemente una reclamación por los perjuicios que le pudieran causar. Denuncia, pero ¿en función de qué? Yo no puedo votar libremente si no. Porque él o entiende abstenerme. que eso es una licencia arreglada y que no hay margen de discrecionalidad alguno y que no hay motivo alguno para rechazar pues esa licencia de actividad. ¿Y vuestro grupo municipal, el tuyo, el de Unidos por Punta Umbría, por qué rechazáis Pues nosotros esa gasolinera? principalmente, ¿Por qué decís no? primero entendemos que dentro de ese interés general y ese margen de discrecionalidad que entiendo que tiene el acuerdo plenario, y viendo precisamente los informes que hasta ahora están en el expediente y la oposición unánime de todos los vecinos colindantes, que en todas las asambleas de juntas de propietarios han votado en contra y han hecho alegaciones en contra de que se instale una nueva gasolinera, además de que ya tenemos otras 2 gasolineras en Punta Umbría y además urbanas, y que por tanto no es necesario tener una gasolinera más, pues nosotros con esos argumentos pues creo que vamos a votar en contra de esta. Y eso se ha anunciado, lo anunciamos en el último pleno, y a la vista de ese anuncio pues están viniendo esas presiones. Bueno, pues ahí escuchábamos a José Carlos Hernández Cansino, que estuvo aquí el pasado martes. Bueno, Juan, ¿hace falta el acuerdo plenario? ¿Hace falta la votación de los concejales? Porque allí el primer párrafo, según este documento, parece ser que no hace falta, ¿no? ¿La aprobación de los concejales o sí? Bueno, Paco, permíteme en primer lugar explicar cómo se ha fraguado la venta de esta parcela para la instalación de la estación de servicio, ¿no? Es decir, el Ayuntamiento de Punta Umbría tiene 3 parcelas que están justo al lado de la otra estación de servicio que hay urbana en el municipio, al lado de la urbanización de La Marina. En el municipio hay distintos empresarios que tienen la necesidad de hacer naves para el desarrollo de sus distintas actividades y, bueno, teniendo esas 3 parcelas, pues las saca a licitación. Pero a la saca a licitación, en vez de poner un precio económico que sea viable para que se puedan comprar esas parcelas y ejecutar una nave, lo saca a un precio desorbitado. Hasta tal punto que en esa primera licitación que se hace, las 3 parcelas que salen quedan desiertas. Es decir, no hay ninguna persona física o jurídica que se presente a la licitación. Queda desierto el procedimiento y deciden abrir un nuevo procedimiento negociado con un 20% de rebaja de ese precio inicial. Sigue siendo, era tan desorbitado el precio, que sigue siendo inviable. Es decir, tú no puedes comprar ese suelo, construir una nave y que te sea rentable un negocio. Cuando sacan esa segunda licitación, mandan a un funcionario municipal a tener contactos con distintos empresarios del pueblo, entre ellos yo, a los que se le va contando este tema y incitando a esa posible compra de las parcelas. Cuando a mí me llega, los números son los mismos, pero te pones a darle vuelta y dices, oye, ¿qué rentabilidad se le puede sacar a una parcela de este tipo?
En ese momento pues se me ocurre la instalación de una estación de servicio, contacto con una petrolera a nivel nacional, una petrolera bastante fuerte, y está de acuerdo en montar una estación de servicio allí. Conociendo a José Carlos, conociendo la relación que habíamos tenido durante todos estos años atrás, pues evidentemente no se me ocurre ir a comprar una parcela sin antes tener su consentimiento, porque no sé qué puede pasar. Le pido una cita en la que me recibe y bueno, le cuento que estoy interesado en una de esas 3 parcelas, pero que si las quiero es exclusivamente para montar una estación de servicio. Pregunta si hay algún problema técnico jurídico, le dicen que no y me responde que él no tiene ningún problema. Se le insiste y sigue insistiendo en que él no va a poner ningún impedimento a montar una estación de servicio. Creo que esto es muy importante y que todo el mundo lo debe de saber. Es decir, se ha comprado la parcela porque se había consensuado previamente con él que se iba a montar una estación de servicio. Pues bien, me presento a la licitación, me adjudican la parcela, se firma la escritura de compraventa y se presentan un pequeño estudio de detalles que hay que hacer porque hay una modificación de volúmenes y el proyecto para la obtención de la licencia de actividad. Se producen ciertos retrasos, no tengo ninguna respuesta de esos documentos hasta que voy a preguntar y bueno, me informan de que el alcalde no tiene ninguna intención de autorizar la instalación de una estación de servicio. Claro, uno se echa las manos a la cabeza, ¿no? Y dice, oye, pero si esto estaba consensuado. No das crédito a que un tío que te ha estado mirando a los ojos y te ha dicho que no tiene ningún problema, que ahora te diga que no. ¿Y no pudiste haber llevado un documento en ese momento, decir, oye... No, claro. Decir, oye, me autoriza, voy a hacer esto, tú no me autorizas de palabras solamente. Las autorizaciones son pero si él previo dice... informe jurídico y técnico de sí, que todo va bien. Es decir, nadie te puede pero decir... Juan, y si te dice ahora, no, mentira, yo no te dije eso. Pues qué es lo que dice. Entonces, claro, por eso voy. Como te estaba contando, pues consigo una reunión con él en la que le pido explicaciones y le digo, José Carlos, he estado aquí contigo, sentado, mirándonos a los ojos, te he dicho para qué iba a montar la gasolinera y ahora me dices que no. ¿Cuál es el motivo? Dice, no, yo en ningún momento te dije que esto iba a ser así. Bueno, resumidamente esa conversación, seguía insistiendo en lo mismo, que no es cierto, y acabó diciéndome, antes de irme de esa reunión, que algún día le tenía que pedir perdón por haberle quemado el coche. Así, tal o sea, como que te acusó de que tú le quemaste el coche en su día. Bueno, ese día me lo dijo en persona porque es la primera oportunidad que ha tenido. En redes sociales, lo indecible. Entonces, claro, yo salgo de allí y ya tengo claro de que este hombre va a votar en contra. Pero claro, me pongo en contacto con mis abogados, que además son especialistas en este tema, y me dice que las licencias tienen carácter reglado y que no hay ningún impedimento. En primer lugar, que ni siquiera se tiene que llevar a pleno. Hay un artículo obsoleto de las normas subsidiarias que dice que se puede estudiar la implantación y que inclusive, si se tuviera que llevar a pleno, el voto tiene carácter reglado. Es decir, si se cumplen y los informes son favorables, se tiene que decir que sí. Claro, yo presento mis alegaciones, el ayuntamiento me contesta y en esa estamos. Es decir, yo entiendo que la instalación de la estación de servicio es completamente legal y estoy luchando por ella. Por último, he presentado un documento donde, porque entiendo que no es una decisión administrativa normal. Es decir, entiendo que es una decisión del alcalde por motivos personales la que se está tomando. Y si esto me lo creo de esta manera, pues tengo que informar a los distintos concejales de que se informen bien de cuál es el procedimiento y de las consecuencias que puede tener. Y meto un escrito en el ayuntamiento donde digo que entendemos que tiene carácter reglado, entendemos que se tiene que aprobar y simplemente digo que voy a luchar por este tema hasta el último acto que pueda hacer y que evidentemente pondremos una demanda y si consideramos que el voto que van a hacer esos concejales es motivado por temas no simplemente administrativos, sino por temas personales, pues pondremos una querella criminal en contra de ellos y le pediremos daños y perjuicios y patrimonialmente a cada uno de ellos, porque creemos que están cometiendo un delito.
Perfecto. Sí, esa es la norma a la que te refieres, que aparece en el escrito, y también se detalla que no era necesaria la aprobación por el Pleno, porque aunque se incluya en las NNS son las normas subsidiarias de control del suelo, para las personas que no iniciadas. Solo cabe exigir la aplicación de la Ley 7/27 de gestión integrada de la calidad ambiental. Asimismo, al estar incluida en la categoría 102 del anexo 1 de la ley, solo debe someterse al estudio de impacto y salud ambiental. Que al hilo de lo que estás diciendo, evidentemente él no puede sostener de ninguna de las maneras la decisión que está tomando. Y se busca una argucia, a nuestro modo de ver, totalmente legal, que es notificar a los vecinos de unos edificios que hay cercanos. Ahí está la parcela de la gasolinera, hay una calle vial y unos edificios, que son los de la Marina. Nosotros entendemos que los colindantes son, en este caso para la ley, los medianeros. Él no tenía ninguna autorización para poder comunicar a esos colindantes y pedir que puedan presentar alegaciones en contra de la gasolinera porque no son colindantes. Manda un documento a todos los portales de los vecinos que hay allí diciendo que se va a instalar una estación de servicio por si quieren presentar alegaciones. Pero no queda ahí la cosa, sino que además ciertos concejales empiezan a llamar a vecinos conocidos diciéndoles que fulanito de tal, en este caso yo, quería montar una estación de servicio y que ellos no están de acuerdo y que están intentando recabar firmas para que no se monte la estación de servicio. Es decir, nos parece un acto de prevaricación total, porque primero no tiene por qué informar a esos colindantes y segundo porque son los que lo están convenciendo para que digan que no. ¿Tú hablas con los vecinos de la zona o saben el proyecto? Yo no he podido hablar con ellos. ¿Pero están de acuerdo que tú pudieras percibir en el pueblo? Hombre, ¿Acepta, no acepta? Entiendo que a todo el mundo que le digas que te van a montar una estación de servicio al lado, pues no quiera. Pero una cosa es que tú no quieras, como no te quieres que te monten un bar, y otra cosa es que lo puedas impedir, ¿vale? Además, esta estación de servicio, que yo creo que es muy positiva para el municipio, porque es una estación pequeñita, una estación que además no se ha utilizado toda la parcela, se ha dejado la parte de atrás, la que da precisamente a esas viviendas sin construir, y se ha hecho una pantalla verde, se va a dejar el pinar que estaba, y además una estación de servicio low cost, es decir, que van a tener unos precios reducidos, y que eso creo que abunda en la economía del municipio, es decir, esa guerra de precios que se puede establecer entre las distintas gasolineras que hay, al final el beneficiado pues va a ser el ciudadano. Y con un aspecto muy importante, es decir, va a ser una gasolinera que esté abierta durante las 24 horas. Ese servicio hoy en Punta Umbría no lo tenemos. Cualquier ciudadano que tenga alguna eventualidad por la noche, cualquier historia, no puede repostar si su vehículo no tiene combustible. Perfecto. Bueno, creo que ha quedado clarísimo. Lo que comentó José Carlos, no sé si tiene importancia o no. Decía que el abogado vuestro es el mismo que apoya o sostiene en temas jurídicos al Grupo Municipal Socialista. Si tienes algo que decir o comentar algo sobre lo que él dijo e hizo hincapié sobre ese asunto. Bueno, te voy a poner un ejemplo. José Carlos Hernández, para el que lo tiene enfrente, es como una enfermedad. Es decir, y si tú estás enfermo y alguien te dice que ese médico es bueno, si tienes la posibilidad, vas y contratas a ese médico. Estos abogados, que son nuestros abogados, han demostrado, con demandas que se le han puesto en contra de él, que son buenos. Evidentemente, si el Partido Socialista ha visto que estos abogados son buenos, tendrán toda la libertad del mundo para ir y contratarlos. Yo, ¿qué más puedo decir ahí? Vale. Eso sí. Sí me gustaría aclarar una cosa, Paco, porque esa acusación de que le he quemado el coche, que viene repitiéndola incesablemente durante muchísimos años, me gustaría decir, ese día que a él le quemaron el coche, a mí me cogió en Estepona, precisamente estaba trabajando en Málaga por esa fecha, y me llegaron los vídeos de eso, del coche ardiendo y tal. Pero es que me llegaron los vídeos por la mañana y a las 11 ya había comunicado en las redes sociales que el autor de la quema del coche había sido el constructor de las torres. ¿En qué se puede basar una persona para decir algo de esta trascendencia? ¿Tú sabes lo que es llegar a casa y que tus hijas te digan, papá, tú le has quemado el coche al alcalde? Duro, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es estar en redes sociales todos los días acusándote de este tema? ¿Sabes qué ocurrió? Es decir, evidentemente la Guardia Civil hizo sus investigaciones, aquello
parecía que no había manera de descubrir al individuo que hizo aquello, y al cabo del tiempo, de buenas a primeras, sorpresivamente se presenta llamémoslo un delincuente, una persona del pueblo con problemas, la verdad que una persona que necesitaba bastante ayuda, se presenta en el cuartel de la Guardia Civil y dice que él ha sido el que ha quemado el coche. De un día para otro, cuando ya no había a nadie a quien acusar. Y dice que ha quemado el coche y que yo he sido el que le ha dicho que quemara ese coche. Claro, después de eso empiezo a recibir papelitos en el parabrisas del coche con ciertas extorsiones diciendo que o le pagaba dinero o iba a decir que yo había sido el que le había quemado el coche. Evidentemente, cada papel que recibía, papel que se depositaba en el cuartel de la Guardia Civil denunciándolo. ¿Sabes qué dijo ese supuesto delincuente cuando se encontró de cara con la jueza a la hora de dar declaraciones en el juicio? Que él no había quemado el coche y que había sido José Carlos Hernández Cansino el que le había pagado para que dijera que yo había sido el que le había quemado el coche. Esas son las últimas declaraciones de esa persona que se autoinculpó sorpresivamente un día sin más. Que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, pues... Estas cosas, Paco, no las sabe la gente. Y creo que todo el mundo lo debe de saber. Yo me estoy enterando ahora. Y todo es contrastable, porque están los documentos que se pueden revisar, todos y cada uno de ellos. Bueno, sobre este asunto de la gasolinera hay que esperar al Pleno a ver qué ocurre. El Partido Popular me confirman que va a votar que sí. El Partido Socialista va a votar que sí, y quedaba la duda de un concejal de Izquierda Unida, si no me equivoco, que no lo sé lo que va a votar. Eso es lo que podemos adelantar sobre el próximo Pleno. Bueno, esto caso abierto todavía, ya estaremos pendientes si montas o no la gasolinera. Bueno, ya se verá. Y también me gustaría aclarar lo de la amenaza a los concejales que ha dicho en el vídeo previo. Es decir, bueno, esto está en el script, no, esto es una amenaza, esto es lo que, no, pero lo dice que tú has explicado, que tú adviertes que la ley dice que no tiene por qué votarse en pleno para que tú pudieras construir la gasolinera. Pero dice que ando presionando a los concejales fuera fuera de este escrito. Fuera de este escrito. Vale. Y simplemente he tenido dos encuentros casuales con dos concejales, uno en una visita a una dependencia municipal, donde me lo encontré y le comenté que hay que ver la que me está dando tu jefe, y ya empezamos a hablar y tal. Y otro en Punta también, en la calle, y hablamos del tema. Inclusive este último me dijo que no lo entendía, es decir, que no daban crédito a lo que estaba sucediendo, que entre ellos, entre los propios concejales, lo habían hablado, y que si realmente él no quería que se montara una estación de servicio, pues lo tenía que haber dicho desde un principio. Es decir, estos son los dos encuentros y las dos amenazas supuestas que le he hecho a los concejales que él dice. Ya por último, ya por curiosidad, aunque es un tema ya que casi ha caducado, el tema de las torres, ¿por qué no se hicieron al final, Juan, las famosas torres de Punta Umbría? ¿Por qué? Me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, voy a intentar resumirte lo máximo que pueda. ¿Sobre esto? ¿Sobre la gasolinera? O sobre todo un poco, pero bueno. Venga, sí, pues te vas a tener que venir otro día, me parece. No, te vienes otro día si quieres aportar alguna cosita más. O cuando salga esto, te cuento por qué pues te vienes otro día. El tema de las torres. Es decir, Punta Umbría tiene una singularidad, o lo ha tenido hasta hace 2 o 3 años, desde que se emancipó del Ayuntamiento de Cartaya en el año 1963, referida a la denominación de todos los suelos del municipio. Básicamente, por hacer un resumen muy somero, hay 2 tipologías: bienes patrimoniales y patrimonio municipal del suelo, a que le llamamos PMS. Cuando se emancipa de Cartaya, se considera que todos los suelos del municipio son PMS. Un suelo de bien patrimonial se puede hacer residencial del que se quiera en esos suelos. Un suelo PMS solo se puede construir viviendas de protección oficial, y el ingreso que se obtenga por la venta de esas parcelas solo se puede destinar a un fin específico. Entonces, es una singularidad que Punta Umbría todo fuese PMS. Es imposible, hay mucha vivienda de renta libre. De hecho, José Carlos Hernández Cansino, en su época de alcalde, durante los 4 años, vendió el mayor patrimonio de suelo del municipio, por valor de casi 72 millones de euros en venta de parcelas, todas PMS. Cuando salen las torres, como su único objetivo es que el grupo de gobierno que estaba en ese momento gobernando no tuviera ingresos, porque él entiende que eso repercute en su contra, porque si el ayuntamiento coge dinero, lo va a invertir en el pueblo,
su única obsesión es que no se desarrolle nada. No solo no ha demandado el proyecto de las torres, Sapu 5 dijo en su día, y lo demandó porque era un pelotazo urbanístico. Decía que 37 millones de euros por los que lo vendía ese grupo de gobierno era una barbaridad, que eso valía 50 y tantos millones. Y hoy saca, hace poco, el Sapu 5 en 18 menos 7 de urbanización. O sea que 37 era un pelotazo urbanístico y ahora 18, que me dedico a esto, he recibido ese pliego de condiciones, lo he leído, lo he estudiado y te echan las manos a la cabeza. Es decir, esto está preparado para alguien. Tú no puedes licitar un suelo donde el adjudicatario tiene la responsabilidad de hacer la urbanización y no darle plazo. Es decir, cuando uno adquiere el compromiso de hacer la urbanización, es un contrato que tienes con el ayuntamiento. Tiene que tener un plazo de terminación, no puede estar libre albedrío del adjudicatario. En definitiva, lo que os decía, tenía la singularidad Punta Umbría de ese PMS y él, como lo único que quiere es que no tenga ingreso del ayuntamiento, se agarra a eso, sabe, es abogado, tiene tiempo libre y pone una demanda diciendo que en ese suelo solo se puede construir vivienda de protección oficial y que el dinero se destine a lo que la ley considera, ¿no? Se desarrolla todo el procedimiento judicial y al final llega un juez que le da la razón y reconoce en esa sentencia la singularidad del municipio y ordena además que todos los suelos de Punta Umbría se ordene y se diga cuáles son bienes patrimoniales y cuáles son patrimonio municipal del suelo, que curiosamente se dejan todavía Avenida Ciudad de Huelva como PMS y el Sapu 5 como PMS. Después de esa licitación, el ayuntamiento lo vuelve a sacar. Nosotros tenemos que devolver la parcela por esa sentencia judicial y evidentemente hemos pagado 4 millones de euros por el suelo y nos ha dado tiempo a cierto desarrollo. Ese desarrollo consistía fundamentalmente en la demolición de algunos depósitos del agua que había en la parcela y sobre todo la construcción de una obra, entre comillas, faraónica de abastecimiento, porque se sustituyó toda la tubería de abastecimiento que venía al municipio, que pasaba por el medio de la parcela, y tuvimos que hacer un nudo para redirigir esas tuberías por otro sitio. Esa obra costó una fortuna. Nosotros estimamos que el coste que tuvimos por el proyecto de las torres fueron 8 millones de euros, que fueron los que reclamamos al municipio. Ellos consideraron que eran 6 millones y medio. Y cuando dice, y se jacta, y lo dice repetidísimas veces, que hemos tenido 2 millones de euros sin poner un ladrillo, es falso, es mentira. Ría Umbría ha salido perdiendo dinero de ese proyecto. Y esos 2 millones han sido para pagar proyectos, para pagar la obra hidráulica, para pagar las demoliciones. ¿En la no obra cuánto habéis gastado, Juan? En la no obra que no habéis hecho. 4 millones de euros. 4 millones, vale. Entre proyectos, licencia. Sí, 4 millones. ¿Y habéis recibido del ayuntamiento 2? 2. ¿No? Vale. ¿Vais a seguir reclamando más o...? Por supuesto. Vale, perfecto. Bueno, creo que ha quedado claro. Juan, ¿quiere contar alguna cosita más? ¿O? Hay muchas cosas ahí, lo que pasa es que no hay tenemos muchas cosas. Lo dejamos para otro momento si quiere, porque no te viene otra vez. Yo creo que ha quedado claro. O algo esencial que quieras contar, aunque sea con capacidad de síntesis, antes de marcharte. Bueno, pues que entiendo que el pueblo de Punta Umbría tiene un poco que abrir los ojos y darse cuenta de quién es su alcalde. Que es una persona, como he dicho, narcisista, egocéntrica, autoritaria y sobre todo con una soberbia descomunal. Y creo que es mala persona. Te voy a poner un solo ejemplo. Cuando lo expulsan del Partido Popular, porque pierde las elecciones en Punta Umbría, no es capaz de coger el acta de concejal, se va, deja tirado a sus compañeros de partido, defrauda a todos los votantes que habían depositado en él la confianza para que lo representara. Hay un congreso local donde lo pierde con María Sacramento, una persona muy, muy querida en el pueblo. Llega a tal punto su soberbia que es expulsado por las calumnias y las injurias y los insultos que le hacen a sus propios compañeros de partido, hasta el punto de decirle a María Sacramento en un pleno
que es una persona que lleva arrastrando una enfermedad muy importante y muy grave durante muchísimo tiempo, y está documentado lo que digo, es decir, está en un pleno, está grabado y está en el acta. Decirle que se merece lo que le está pasando. Puntambría no se merece una persona como esta que la esté gobernando. Le ha hecho muchísimo daño a nuestro pueblo y creo que seguirá haciéndoselo. Bueno, gracias, Juan, por haber venido. Muchísimas a vosotros gracias por la oportunidad. Y bueno, a todos los alcaldes, todos los políticos, a los empresarios, alfombras rojas siempre que venga. Yo es que soy partidario de inversiones, proyectos, insisto, a los empresarios que vayan a invertir a un pueblo, a una ciudad, a una comunidad o a un país, alfombra roja. No vaya a pasar lo que está haciendo Sánchez con la política. La incertidumbre hunde la inversión extranjera respecto a 2021. Vamos a hablar de ese tema también. Lo dicho, Juan, gracias por haber venido. ¿Te has sentido cómodo, bien? Sí, perfectamente. Parece que toda la vida haciendo programas de radio y televisión, te he visto cómodo ahí, tranquilo, relajado. La primera vez, ¿eh? Sí. Bueno, ahora mientras le vamos a pedir a Javi, que, bueno, según las palabras que vamos a escuchar de Pedro Sánchez, según esas palabras, en teoría, en un mes debería haber elecciones generales. Es lo que le decía Sánchez a Rajoy, hace aproximadamente como unos 5 o 6 años, es lo que le decía sobre los presupuestos, y cualquier persona que escuche a Sánchez sin haber oído lo que yo acabo de decir, bueno, pues entonces que va a haber elecciones anticipadas. Javi, vamos a escuchar lo que le decía Pedro Sánchez a Rajoy. Presupuestos o elecciones. Que España no puede seguir paralizada. Que España no merece estar varada como consecuencia de la Guerra Fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno. Por cierto, una guerra que nada tiene que ver con cuestiones ideológicas, que nada tiene que ver con políticas de fondo, sino que tiene más que ver con una pelea de poder. Vinimos como un gobierno dividido, un gobierno agotado en cuanto a su impulso político, un gobierno asediado por los casos de corrupción, que día sí día también estamos viendo y somos testigos el conjunto de españoles y españolas en los medios de comunicación. Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Es decir, de que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Es que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Bueno, vamos a saludar a los invitados y ahora os hago preguntas a lo que decía Sánchez. Señor Rajoy, si usted no tiene presupuesto, no se puede gobernar sin presupuesto, convoque usted elecciones. Si se aplicara lo que dice, pues habría elecciones dentro de 40 días. Vamos de derecha a izquierda, Paco de la Rosa, prestigioso abogado, es Partido Andalucista. Buenas tardes, Paco. Decirte que me siento muy extraño sentado a tu derecha. Sí, espero que sea porque hayas cambiado tu... Tenemos hoy a dos de personas sitio, no de yo. izquierda. Dos personas de izquierda. Yo no soy de izquierda, ¿eh? ¿Ah, no? Yo soy libertario. Vale, perfecto. Yo ya he dejado de ser de izquierda. Igual que Faraco. O sea, es del PA. ¿Quién mató al PA? Esa es la gran pregunta. El libro que queda todavía por escribir. ¿Quién mató al PA? Y que cuente toda la historia. Santiago Ponce es director ejecutivo de GIASA. Santi, muy buenas. Encantado de tenerte por aquí. Gracias, igualmente. ¿Me vas a permitir, Paco, sí, que lo haga aquí en tu programa, hacer un recuerdo expreso a un compañero que nos dejó el pasado domingo, que es Juanjo Volante, que fue alcalde de Moguer, fue gerente del Partido Popular, fue diputado provincial, pero sobre todo y ante todo fue una gran persona, es que fue muy amigo mío. Sí, correcto. Teníamos una estrecha relación, pero al final, bueno, una enfermedad se lo ha llevado por delante y aunque ha luchado hasta el último momento, pero al final lo ha doblegado. Entonces quería por lo menos tener la oportunidad de lanzar este homenaje a Juanjo, porque ante todo era una gran persona y un gran amigo. Suscribo también que tuvimos muy buena relación con Juan José Volante en los inicios, con Álvaro Burgo y Juan José Volante. Y la verdad que nos han dejado dos personas, dos amigos. Esta semana pasada, José Luis Pons, cantautor, y Juan José Volante. Descanse en paz y un abrazo fortísimo a toda la familia de Moguer.
de Juan José y toda la familia del Partido Popular en Moguer. Luis Faraco es historiador, recién venido de Sudamérica. Muy buenas. Muy buenas. Que no en Venezuela, porque si no habría estado detenido, como le pasó seguro. al diputado nacional de Vox, que le han quitado el teléfono y está Abascal preocupado porque había muchas conversaciones de WhatsApp, correo, y ese teléfono lo tiene Maduro. Así pues, sí, no, ya hablaremos de esto también. Sí, no, bueno, simplemente era, efectivamente, yo tengo ganas de ir a Venezuela, pero lógicamente no me arriesgo porque sería fácilmente... Detenido seguro. Detenido. Y Julio Díaz, politólogo, muy buenas. Muy buenas. Es de Ciudadanos. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias, mi amable. Bueno, la primera cuestión de Santiago, escuchando a Pedro Sánchez diciéndole a Rajoy, señor Rajoy, si usted no tiene presupuesto no se puede gobernar sin presupuesto. Eso quiere decir que va a adelantar las elecciones. ¿O va a convocar? ¿O no? Bueno, con Sánchez al final los adversarios tienen hasta una ventaja, que no tienen que prepararse grandes discursos ni argumentos, simplemente cogiendo sus propios discursos de 2-3 años antes, le puede replicar a las actuaciones que hace, y es un ejemplo de lo que acabamos de ver. Lo que dijo hace 6 años se puede replicar perfectamente ahora contra él. Pero ya lo conocemos, y una habilidad y una virtud tiene Sánchez es de forma constante ir cambiando de opinión, y además él lo ha dicho sin ningún empacho. Pero el problema aquí ya no es que él siga prorrogando el presupuesto, estemos en una situación de constante incertidumbre, que el gobierno haya entrado en barrena. El problema son los efectos que tiene todo esto. Y son los efectos, tú lo acabas de apuntar, que tienen sobre todo en la economía, en el día a día de los españoles, que están empezando ya a tener efectos. Y eso es lo preocupante, porque del personaje ya sabemos cómo es, pero el problema es que todo su comportamiento tiene un efecto secundario notable en toda la sociedad española, que ya no podemos seguir soportándolo. Entonces, si él hiciera un ejercicio de responsabilidad y sobre todo de asumir lo que él mismo decía hace muy poco tiempo, no hace mucho tiempo, debería haber convocado elecciones. Pero yo estoy seguro que no la va a convocar, mientras él pueda, va a estar hasta el último día de la Es que es para pillarle en una entrevista, una rueda de prensa, sentarlo ahí y ponerle el vídeo y decir, señor Sánchez, ¿usted qué tiene que decir a esto? No sé qué podría contestar Sánchez a eso, poniéndole el vídeo, pero usted decía que no se podía gobernar sin presupuesto. Pues, ¿y cómo va a seguir? Yo no sé la respuesta que me daría en una entrevista cara a cara. Pues te dirá directamente que ha cambiado de opinión, si es que él no tiene empacho ninguno en decirlo, no tiene empacho ninguno. Bueno, Paco, ¿qué crees tú? ¿Crees que habrá elecciones antes de 2027 como tocaría? Dos cosas. Primero, ¿qué político no se contradice? Porque creo recordar que fue Rajoy el que ganó unas elecciones diciendo que iba a bajar los impuestos e inmediatamente lo subió, por poner un ejemplo. Es decir, los políticos dicen lo que le va conviniendo en cada momento y a cada momento para recaudar y para subsistir en el cargo. Por otra parte, quiero hacer también una acotación muy breve. A mí, José Carlos Hernández, que es compañero abogado, no me parece mala persona. Yo no sé si es buen político, si es buen alcalde o no, pero mala persona no me parece. Todo lo contrario, la relación que he tenido con él profesional ha sido excelente hasta la fecha actual y espero que siga así. ¿Elecciones para 2027? Pues eso era una pregunta que yo tenía mucha ilusión de hacérsela a mi amigo Luis, porque creo que entiende más de esto. Yo entiendo que es imposible aguantar hasta el año 2027 en la situación que hay, pero creo que también si se amenaza con unas elecciones, los catalanes se van a mover, porque los catalanes tampoco quieren elecciones, quieren tener ahí al rehén más o menos, pero que no se les escape y tampoco se les muera. Entonces, ese es muy definido. Repite, sí, que es muy bueno. Que quieren tener ahí a un que no se les escape, pero que tampoco se les muera. No se les escape, pero que tampoco se les muera. Sino que lo sigan teniendo ahí como rey. Entonces, yo creo que me imagino que ocurrirán cosas en el futuro próximo, pues que en este momento son impensables o que yo al menos no soy capaz de imaginarme. Porque, insisto, los catalanes no se la van a jugar a decir, bueno, convoca elecciones y ¿ahora qué? Ahora perdemos nuestro poder. Y si no convoca y no podemos aguantar en esta posición, porque las convocará, evidentemente, se verá abocado a convocarla. Entonces yo me imagino que en los próximos tiempos habrá decisiones que algunos criticarán y tal, y bueno, tanto que se le critica a Sánchez, a mí, bueno, me parece un resiliente, un sobreviviente absoluto. Es decir, yo en eso le tengo cierta admiración, porque es capaz los años que lleva ahí medio ahogado y sin ahogarse.
Y eso creo que es un mérito reconocible, de una forma o de la otra. Incluso creo que ha tomado decisiones que se le critican mucho y que se entiende que son disparatadas y tal, y que para mí el único disparate consiste en la razón de la que se haya tomado esas decisiones. Ya lo hemos hablado en otro momento, he tenido la fortuna de hablarlo aquí en este debate. Para mí el tema de la amnistía no me parecía ni mucho menos un disparate. Lo que me pareció un disparate era la razón por la que se concedía y se ha concedido la amnistía. Yo, en cuanto a mérito, para mí no tiene mérito. Por ejemplo, de lo que puede apuntar mérito, un señor que se arrodilla ante un delincuente, un prófugo de la justicia, que manda un esbirro a Bruselas, otra vez a suplicarle, por favor, bótame el techo de gasto. Me parece que eso una persona no tiene mérito, una persona sin dignidad, sin principio, sin valores, amoral, total. Hoy no tiene mérito un individuo que modifica un código penal para rebajar las penas de cárcel a los políticos corruptos, no tiene mérito ninguno. ¿Fue Aznar el que fue a hablar con Jordi Pujol y a decirle que él hablaba catalán en la intimidad? Jordi Pujol no fue un golpista. Esto del Majestic no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo estoy de acuerdo, como no podía ser de otra forma, con mi amigo Paco, pero lógicamente tengo que discrepar. Yo nunca había discutido con él en temas jurídicos, pero en temas políticos sí, porque yo efectivamente estoy de acuerdo en que la amnistía per se no es ni buena ni mala. El problema no es solo, yo abundo más, no es solo el motivo, sino la forma. Es decir, una amnistía, ya de hecho los observadores extranjeros que vinieron, contrariamente a la manipulación que hicieron de aquel dictamen, lo dijeron. Es decir, una ley de amnistía, ¿vale?, independientemente de que sea legal o alegal, que a veces no es ni legal ni ilegal, sino simplemente alegal, tiene que ser la decisión de la inmensa mayoría de los representantes del pueblo. Es decir, no se puede hacer, porque claro, yo ahí en mi vertiente de historiador digo, el drama, no de España especialmente, pero de cualquier país, es gobernar la mitad contra la otra mitad del país. ¿Por qué? Porque entonces se entra en un círculo vicioso, que es cuando la otra mitad gobierne, pues lógicamente, o sea, alguien tiene que romper eso, y lo rompieron los políticos de la transición. Es decir, la grandeza que tuvo la transición fue sentar a Adolfo Suárez, ministro secretario general del movimiento, con Santiago Carrillo, y que llegaran a ser amigos, ¿vale? O sea, independientemente, sin que ninguno de los dos tuviera que renunciar a sus propias ideas o a su propio planteamiento vital. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo, pero abundo más en eso. Es decir, una ley de amnistía que se precie tiene que ser fruto del consenso no voy a decir de la totalidad, pero sí de la inmensa mayoría, del 90% de los diputados, pero no de la mitad de los diputados. Eso se puede regular jurídicamente. Vamos ahora con... Y nadie lo regula. Para no irnos del vídeo que hemos puesto. Quiero decir, exactamente, con respecto al vídeo, vamos a ver. Yo me gusta mucho utilizar las cosas que aprendí de niño hablando con los viejos. Y los viejos siempre a mí me decían, todo el mundo acusa a los demás de lo que es él. Entonces, si tú quieres saber cómo es Pedro Sánchez, pues cuando él acusa a la gente de que son creadores de bulos y de máquinas del fango, eso es él. Un creador de bulos y de máquinas del fango. Pero yo abundo más también. Cuando él acusa a todo el mundo de fascista, él es un fascista. Porque claro, aquí se nos ha vendido que el fascismo de hecho no ha existido nada más que en Italia. Es decir, todo lo demás fue producto de una decisión política de los comunistas en 1935, que decidieron ellos autodefinirse como antifascistas. Por lo tanto, el resto eran fascistas. Todo el que no era comunista era fascista, ¿vale? Entonces, ¿el problema cuál es? Porque cuando él acusa a la gente que son fascistas, él es un fascista. Y de hecho lo ha demostrado. Cuando él quiere dividir a los españoles, la crispación la necesitan los extremos. Tanto los comunistas como los fascistas, como él, utilizando su misma terminología, sobreviven gracias a la división y al enfrentamiento. Bueno, Julio Díaz, ¿qué te parece? Las contradicciones de Sánchez, podemos tener 200.000 vídeos de él diciendo lo contrario de lo que pensaba en un momento o que piensa ahora, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces y yo creo que ya es sabido, ¿no? Ya es reiterarse. Yo quiero, por decir algo diferente a lo que estamos diciendo constantemente, y pasa el tiempo y vuelve a reincidir,
primero inició una legislatura para mí es una forma de corrupción. O sea, el hecho de que tú cambies inmunidad por poder y que todo eso devenga en una legislatura inestable donde no se está gobernando, se han sacado 5 leyes adelante, si no me equivoco, y algunas de ellas le han hecho daño claramente a la ciudadanía, le han hecho daño a las mujeres, le han hecho daño a los niños, a la conciliación familiar. Básicamente, entre otras cosas, además de la amnistía que no se está pudiendo aplicar en plenitud y no con Puigdemont, y no se va a aplicar, porque en España el Estado de Derecho funciona, porque la justicia, que además está dolida en su independencia, porque no hay día en el que el propio ministro de Justicia u otros ministros del Gobierno, en las últimas horas 3 ministros del Gobierno le ataquen decididamente, asumiendo además planteamientos que aquí eran inéditos, ¿no? Eso de la oferta, ¿eso qué es? ¿Qué estamos asumiendo aquí? Pues igual que en Cataluña ha asumido que hay un conflicto político negro sobre blanco en el acuerdo que ha firmado con Esquerra Republicana de Cataluña. Lo novedoso, pues, por ejemplo, la tesis de su jefe de gabinete, ¿alguien sabe en Oxford cuál fue? Diego Rubio Rodríguez, que ya estaba en su gabinete, se llama su tesis doctoral La ética del engaño, secreto, transparencia y engaño en los orígenes del pensamiento político moderno. Pues, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar con este sustento ideológico de jefe de gabinete, que ya estaba en el gabinete, ahora con Pedro Sánchez? Esto es lo que hay. Es lo que hay, sí, sí. La socialdemocracia, una vez que muere de éxito en lo que es la implantación del Estado del Bienestar, pues igual que le pasa al Partido Comunista, que ha ido el muro de Berlín, pues tiene que mimetizarse con lo que hay, tiene que captar nuevas banderas. En este caso aquí se ha elegido, en paralelo a la era digital, se ha elegido el populismo, se ha elegido el mensaje fácil, igual que el like, en paralelismo absoluto con la inercia digital que llevamos, con lo que se denomina la cuarta revolución industrial, la de las tecnológicas, y que además ha asumido nuevas banderas de las minorías, abriendo cimas o creando muros para que el que esté al otro lado del muro, como el muro de Adriano, todo lo que había más allá del Imperio Romano era la oscuridad, ¿no? Que en alguna serie muy famosa de televisión también se utiliza el muro, esa metáfora. Bueno, pues los estrategas que tiene, tal que este hombre lo que ha hecho es, dentro del muro estamos los buenos y del muro para allá los malos. Y todos los planteamientos que se hagan porque no somos nosotros, pues son fascistas y le hacemos cordones sanitarios, excepto que lo necesite para un bloque de investidura, dice ese PNV o dice ese Junts. Y esto es lo que estamos viviendo. Y al hilo de lo que preguntas de si habrá elecciones o no habrá elecciones, yo fui de los que dije que iba a haber investidura, y lo sabéis, de que el conflicto catalán, yo estaba esperando que también el vasco, pero el vasco lo salvó con la campana, pero que el conflicto en Cataluña iba a desestabilizar y no sabíamos hasta dónde podía llegar. Es verdad que hablamos de que podía haber elecciones antes que acabe el año, pero también es verdad que el Partido Socialista ha adelantado el 41 Congreso General, ya él ha sido el único candidato a la Secretaría General. Esto también hay que decirlo, que hay voces críticas internas, pero nadie da el paso. En Andalucía, sin embargo, sí lo hay para suceder a Espada. Si os parece, hablaremos de Espada. Pero evidentemente el sanchismo se ha comido al socialismo español. No sé cómo va a acabar el Partido Socialista. Yo espero... En Andalucía también se ha comido el Partido Socialista andaluz tradicional, Sánchez, se lo ha comido también. Absolutamente, y Juan Espada le ha hecho de mártir y le ha hecho de franquicia, ¿no? O sea, ya en las últimas horas que ha dicho es que no hay privilegios para nadie, que se lo inventa el presidente de la Junta de Andalucía, y que no es verdad que Andalucía esté agraviada. Están intentando desinflar, igual que por cierto han hecho en Huelva, cada vez que la sociedad de Huelva ha tratado de salir peleando por su infraestructura, por otras cosas, a través de todos sus nervios, intentar quitarle fuerza. Pues esto igual, están intentando descapitalizar esa manifestación a la que yo, por cierto, voy a acudir. Yo estuve en esa comisión de financiación autonómica, yo estuve, y nosotros fuimos los únicos que no lo apoyamos. El Partido Popular tuvo la oportunidad política y desde su lógica en aquel momento lo hizo bien, en mi opinión, nosotros también lo hicimos de la nuestra, y era porque nosotros no queríamos privilegio para nadie, nosotros lo que queríamos era que se reformase la Constitución española y que tanto País Vasco como Navarra fuesen al régimen común, porque nos parece un anacronismo que está todavía en la Constitución. Pues es una postura muy concreta, que siempre te cuesta votos allí donde tú defiendes la igualdad ante todos los españoles, pero es evidente que los que apoyaron aquello y lo defendieron con ardor, María Jesús Montero, ese Partido Socialista, o lo que ahora hay de Sumar allí por Andalucía, o lo que estaba entonces que ahora se llama Adelante Andalucía, ponen por delante sus intereses de partido
antes que los intereses de los andaluces, que es lo que han hecho con sus declaraciones en las últimas horas. Pues todo esto es lo que acompaña malamente, inestablemente, al gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, luego hablaremos de esa manifestación que se prepara en Andalucía para buscar la igualdad entre españoles. Pero vamos con... Ahora tiene Javi preparado un vídeo de Esther Peña que es curioso, ¿no? Se enfada se enfada el PSOE, se enfada Sánchez y manda a Esther Peña, dice, oye, Puigdemont no nos quiere aprobar el techo de gasto, sale ahí y es una fuerte crítica sobre Puigdemont, sería lo normal. No, la crítica es a Feijóo, pero ¿qué tiene que ver Feijóo con esta historia? Vamos a escucharla porque unos insultos tremendos. Nuevo chantaje del golpista Puigdemont al arrodillado PSOE. O tengo la amnistía para mí o no habrá legislatura. O sea, chuleándole. Y Sánchez arrodillado ante él. Los socialistas salieron de la cita en Suiza con una negativa total de Junts a sostener al Ejecutivo en el corto plazo. Nada parece indicar que el PSOE apruebe el techo de gasto y de momento está aplazado. Se iba a votar el jueves, pero lo ha aplazado. ¿Y para qué? Bueno, pues muy sencillo. Deduzcan, ¿no? Para que Sánchez vuelva nuevamente a arrodillarse a Puigdemont y diga, oye, ¿qué es lo que quiere? Pídeme lo que quiera, pero necesito seguir siendo presidente del gobierno. Y entonces van a seguir negociando. Y estos eran los insultos que Esther Peña, portavoz del PSOE, que sin venir a cuento, aquí en esta ocasión no tenía nada que ver Feijóo, pero sale e insulta, no a Puigdemont, sino a Feijóo. Vamos a escucharlo. Y es que el señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Como decía una serie muy conocida, es de los típicos que te minan la moral. La verdad que no da una buena noticia ni por equivocación. Es cierto que es la típica persona que un día le toca la lotería y va a estar más preocupado del papeleo que tiene que hacer para cobrarlo que de disfrutarlo. Eso es el estilo de oposición del señor Feijóo, del Partido Popular. Insultos, bulos y vinagre. Mucha vinagre. Sorprendido Santiago. Y esta chica parecía educadita, Sí, modosita, pero claro, dice 8.000 euros al mes y le dice Sánchez, oye, tiene que insultar a Feijóo. Dice, 8.000 euros durante 3 años, más dieta, tarjeta, teléfono libre. No, 8.000 euros no lo puedo perder. Sánchez, lo que usted diga, señor. Mira, primero me va a permitir que con Paco, yo es que tengo un concepto del mérito de la resistencia muy diferente, creo que al tuyo. Para mí es meritorio el enfermo desahuciado clínicamente que resiste y sigue adelante, o el empresario que económicamente está desahuciado y sigue adelante, porque lucha. Eso sí es una resistencia meritoria. Pero para mí no es meritorio la resistencia de que quien, con el engaño, con la mentira, con la maquinación, pretende, a costa de los demás, seguir en el poder. Por eso, para mí, no coincido contigo en la valoración que hace de ver meritorio la resistencia del presidente del gobierno. Para mí, porque yo considero el mérito de ser resistente, lo veo en otro... Apunte, hablaba de resiliencia, en otro, no de resistencia. Bueno, pues si quiere, pues lo utilizamos el término resiliencia, pero es exactamente igual. Exactamente igual. En cuanto a las declaraciones de la portavoz, primero incongruencia, porque sale supuestamente a pedir al Partido Popular que le apoye en aprobar el techo de gasto y lo hace insultando, ¿no? Pero además ya con una terminología de quien no tiene más argumentos. E insulta a quien no tiene argumentos. Si tuviera argumentos no utilizaba. Y lo que ha hecho es el catálogo de todos los insultos que dentro de al menos el decoro, porque si le hubieran dado rienda suelta, creo que hubiera dicho improperios peores, ha hecho. Pero esto es fruto, al fin y al cabo, de la desesperación del Partido Socialista. Es que está completamente desesperado porque, como decía al principio, el partido está en barrena y con él el gobierno, y está desesperado, y frente a la desesperación pues pierde la cordura y empieza en este ejercicio al final del insulto, como tú decías, en lugar de dirigirse contra Puigdemont, en lugar de intentar acercar posturas con el Partido Popular para que la apruebe el techo de gasto, sale ella y después entropa el resto de ministros, porque aquí todos por la mañana lo primero que reciben en su WhatsApp es el argumentario, porque todos utilizan las mismas expresiones y las mismas palabras todos los días, porque esto viene todo cocinado desde Moncloa, ¿no? Entonces, muy equivocado. Pero además es triste, porque si esto es lo que nos va a ofrecer el Partido Socialista, pues mal va este país. Bueno, pues vamos a ver que... Julio, ¿cree que al final
Sánchez va a convencer a Puigdemont para que apruebe el techo de gasto, evidentemente pasando por caja. No lo va a hacer gratis Puigdemont. Si aprueba el techo de gasto, ya empiecen a deducir. Algo habrá recibido, ¿no? Hombre, es un mercado persa, ¿no? Ya hemos demostrado los escrúpulos que hay al uno y otro lado en Suiza o en España, ¿no? Y los vaivenes de los fontaneros a veces infructuosos. Este Santo Cerdá está para todo, ¿eh? No hay... Sí, estuvo también cuando... La moción de censura... En el 2018, eso que dijo Sánchez, de que un gobierno sin presupuesto era como un coche sin gasolina. Santo Cerdán estaba, y no sé quién le echaba el coche en aquel momento a la gasolina de Sánchez, ¿no? Cuando... Este preparó la moción de censura de Murcia, de Ciudadanos, que iba a apoyar al PSOE. Sí, este es el que estuvo detrás, ¿no? Manejando los hilos. Sin duda. Claro. Él y Bolaños fueron los dos. A mí, por las noticias que me llegan, es que estos fueron los dos urdidores, emullidores, que engañaron a los dos tortolitos que dirigían, no estando Inés Arrimada, que estaba de permiso por maternidad, en esos momentos, que fue ya la puntilla definitiva, en mi opinión, para Ciudadanos, porque precipitó lo de Madrid, porque precipitó la inestabilidad en Andalucía, que supimos atajar en aquel momento aquí. Correcto. Pero que ya fue la puntilla definitiva después de los errores que se habían cometido anteriormente, que yo los he dicho aquí y he dado mi opinión abiertamente, y además de cómo los viví, ¿no? Y si lo va a conseguir o no, pues no hay escrúpulos a uno y otro lado, no lo sé. Lo que sí es verdad que es significativo, primero las muestras que hay de nerviosismo por parte de destacados líderes del PSOE y también de técnicos que trabajan, ¿no? Hoy he leído el tuit de un asesor, lo tengo aquí, de Borrell, que es el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que no es moco de pavo, y se atreve en sus redes, en X, a decir que ve a Sánchez con Trudeau, que no tiene que desde España los que viven en la distopía nos están viendo que son dos líderes mundiales hablando y que tienen poder internacional, ¿no? Entonces, yo creo que está muy nervioso. Entonces, ¿en qué se va a traducir al final? Lo que sí es una señal es que haya adelantado el Congreso. Ahora, que esté esperando, ya no solo cómo está él en las encuestas, que yo creo que están en eso ya, yo creo que están haciendo tracking toda la semana, ahora no falla ni una semana, pero no solo cómo está él, cómo están los que pueden sumar con él. Sí, el PSOE ha perdido ya toda la opción de poder gobernar en solitario, ellos lo saben. Ellos están en torno a los 110 y no va a subir. Ellos que se han acostumbrado ya a no gobernar. No, ya está claro, están sobreviviendo. Claro. Entonces, es un equilibrio inestable también con las tensiones internas que sí tiene, aunque no trasluzcan. Si hay tensiones internas, y esto es una muestra grande de ello, y si no hubiesen adelantado el Congreso, en mi opinión. Julio, perdón, ¿tú crees que el Congreso lo han adelantado por nerviosismo o porque quiere dar paso definitivo a las bases para controlar el partido al 100%? Para las dos Yo cosas. es que creo que lo ha hecho para quitarse los pocos discos que les quede, ¿eh? Pues ya lo he hecho antes. Recuerda, Santi, que no disolvió los comités electorales locales y no dio lugar a que se reuniesen los órganos orgánicos ordinarios del partido para que no cuestionasen los resultados tan malos que tuvo la debacle, ¿verdad?, en las elecciones regionales y locales, donde perdió muchísimo poder institucional. Dejó tensionado electoralmente con la convocatoria de las elecciones generales y a los comités electorales, y no los que podían haber sido críticos, lo hubieran desmoronado esa estrategia, y eso fue un detalle muy importante. Y efectivamente yo creo que tiene razón, pero que está cumpliendo los 2 o 3 objetivos, ¿eh? Yo, vamos a ver, lógicamente, por los amigos que tengo o que tenía en el PSOE, porque muchos de ellos se han ido como consecuencia de la Secretaría General de Zapatero, sé que de 2017 hasta la fecha, la militancia real y voluntaria del Partido Socialista se ha reducido a la mitad. Quiere decir que este hombre, como buen totalitario que es, a él le da igual, lógicamente, quedarse solo, porque lo único que quiere es las siglas para presentarse a las elecciones envuelto en una sigla que, bueno, que lógicamente son históricas y que arrastran, ¿vale? Luego, de lo que estábamos hablando, yo creo que hoy por hoy en la política nacional la persona o el líder que más se parece a Pedro Sánchez es Puigdemont. Es decir, son los dos. Yo creo que en eso sí son supervivientes incluso dentro de su propia organización. Es decir, Puigdemont estaba amortizado totalmente allí
en Bélgica, y lógicamente Pedro Sánchez, como tantas otras cosas ha hecho para él sobrevivir, ha sido resucitar a Puigdemont, bueno, porque Puigdemont es una persona con muy poca formación política, ninguna, o sea, lo que tiene es una ambición, lógicamente, desmedida. Él ha pensado que él era un compañero o algo así, un nuevo líder o un Tarradellas o algo de eso. O sea, imagínate, no le llega ni a la altura del zapato, ¿no? Y finalmente, o sea, yo creo que el mayor problema que tiene Sánchez en ese mercado persa que aquí se ha dicho es que, aunque él dice que es economista, y yo tengo mis dudas, bueno, de economía sabe muy poco. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es un presupuesto. Es decir, él cada vez que se sienta con Esquerra Republicana y con Junts, sabe que tiene que ceder. El problema es que, o sea, solo se habla de gastos, no se habla de ingresos. Entonces llega un momento en que ya el chicle, la goma, no da más de sí. Es más, tanto Esquerra Republicana de Cataluña como el PSOE saben que eso de el cupo catalán es inviable. O sea, eso es un engaño. O sea, Esquerra Republicana necesitaba sobrevivir porque se lo estaba comiendo Junts, y se ha dejado engañar sabiendo necesitaba sobrevivir porque lógicamente para él el único reducto que a él le queda es Cataluña. Es decir, tú ten en cuenta que el mayor granero de votos, casi el 25% de los militantes que tenía el PSOE los tenía en Andalucía, y más del 25% de los votos los tenía en Andalucía, y ahora mismo tiene el Partido Popular mayoría absoluta. Por lo tanto, a lo único que él se puede agarrar era a Cataluña, y para él era fundamental tener la presidencia, sobre todo porque por segundas elecciones consecutivas había ganado. Pero bueno, había ganado igual que Feijóo ganó las generales. Sí. Sin tener Paco, mayoría. voy a pedir la palabra. Hay una cosa que me pregunto, Luis. Tan tontos no seremos. Entonces, es verdad, yo lo veo, que Sánchez intenta capitalizar el partido alrededor suya y que él sea, alrededor de él, y que él sea el único que mande y el único que ordene. Pero él debe estar ya sabiendo que con eso va a acabar siendo la cabeza de ratón, porque no va a poder ganar unas elecciones. Y entonces, tan tontos somos, es decir, aún así sigo tirando hacia adelante, porque el día que pierda las elecciones se tiene que ir a dormir a casa. No se va a volver a lleva perdiendo elecciones 5 años. Bueno, el día que pierda las elecciones en el Parlamento. No, pero él lleva perdiendo elecciones 5 años, claro. Y a él le da igual. ¿Por qué? Sí. Porque, vamos a ver, yo iba a decir... ¿Nosotros solucionaríamos cambiando el sistema electoral? Hombre, ¿dónde hay que firmar para eso? Eso es una utopía en este momento. Vamos a ver, porque cuando he dicho, nosotros no seremos tontos, no. Pero hay una cosa que yo muchas veces invito a la gente a que lean los principios de la propaganda de Goebbels. Porque Pedro Sánchez es un alumno. Bueno, Pedro Sánchez no creo que él tenga ni siquiera capacidad para entender. Para los no iniciados, Goebbels era el ministro de la propaganda de Hitler. Los asesores sí de todos los son unos aprendices de Goebbels. Bueno, unos aprendices, yo creo que son maestros, tan maestros como Goebbels. ¿Entiendes? Entonces, cuando se dice, y bueno, y tan tontos somos, bueno, claro, es que hay una técnica que es muy fácil, es meter miedo. Es decir, si tú observas, Pedro Sánchez en todas las campañas hace lo mismo, que viene la derecha y la extrema derecha. Ese es el programa electoral. Ese es el programa electoral. Miedo. O sea, él no dice, vamos a hacer, aunque lo digas, vamos a hacer 144.000 viviendas. No ha puesto ni un ladrillo, pero todo el mundo sabía que no los iba a poner. A él le da igual. ¿Por qué lo votan la gente? Para que no gobierne la derecha. Es decir, es el único mensaje, el único. Y entonces, cuando a Goebbels, cuando a Himmler le preguntaron, porque claro, estamos hablando, cuando Hitler llega al poder, Alemania era un país súper moderno, con gente muy capacitada, con una industria pesada importantísima, y entonces le preguntaron, ¿cómo consiguieron ustedes, bueno, dominar y que marcara el paso todo un país? Y ellos dijeron, muy fácil, con el miedo. Bueno, esa es la estrategia nazi que está utilizando el Partido Socialista o el Partido Sanchista. Pero ellos se fundamentan en una cuestión que es que su votante no es un votante con un voto racional, es un votante con un voto pasional.
Y es lo que lo sigue manteniendo, porque no es un voto racional. Pero quería puntualizarte una cosa, Luis, cuando has dicho de él no conoce los presupuestos porque está agotando el gasto y ya no da para más sin mejorar los ingresos. No, él ha subido 69 veces los impuestos. 69. El problema es que no tiene otra capacidad de encontrar nuevos recursos de ingresos que no sea metiéndole más la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Santiago, él está sobreviviendo gracias a los 174.000 millones de la Unión Europea. Eso es lo único. Que además no lo está además lo ha reconocido. Cuando él ha dicho, yo no congelado. necesito un presupuesto porque para llevar a cabo mis políticas tengo los fondos para desarrollarlo. Los fondos para el desarrollo. Sí, Julio, No, que quería vamos a aportar colocar algo más con respecto a lo que ha dicho la portavoz del PSOE. Principio número 1, principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario 11 principios en un único de la enemigo. propaganda. O sea, al final es lo que he dicho al principio, la simplificación, que además va con los tiempos. O sea, hoy hay políticos que se deprimen si cuelgan algo y no le dan un like. O sea, hay mucha gente que ni siquiera lee. Tú le das un titular populista y hay mucha gente que se lo cree. Y le das una mentira y al día siguiente le das otra y va a la realidad tan trepidante que no aciertas a ver, oye, lo que tú decías alguna vez, ¿quién se acuerda ahora del Tito Berni? Madre mía, pero si acaba de decir la audiencia de Madrid, todavía le ha dicho al juez Peinado, no, investiga esto también, investiga dándole todavía más legitimidad, o sea, investiga también los del software, porque resulta que hay dinero también público ahí, que veremos a ver si no se lo ha apropiado. O sea, es impúdico, como ha dicho hoy Carlos Herrera, y escandaloso el comportamiento de la mujer del presidente. Que la Fiscalía que ha salido mal parada porque rechaza la audiencia, da vía libre al juez de Peinado para imputar nuevos delitos a Begoña Gómez por el software. El magistrado tendrá que decidir ahora si suma una nueva línea de investigación por el modo en que la mujer del presidente se apropió del software de su máster de la Complutense. Se ha quedado mal parada aquí la Fiscalía General del Gobierno. Es que se ha querellado contra él porque decía que estaba divagando. Más gordo todavía que todo esto, y el responsable es IE. Y ahora hemos visto que pidieron información al Estado y en el juzgado, como funciona, a los 6 meses de recibir un disquete se han dado cuenta que iba vacío. Vamos a recibir, así es, hay mucho, sí. pero como dijo Faraco, Sánchez caerá por la mujer. Vamos a escuchar. Sí. Vamos a escuchar o no escuchar las declaraciones de Pedro Sánchez ante el juez, que Javi nos tiene preparada de esas, 2 monosílabos, lo que vamos a escuchar de Sánchez ante el juez Peinado, que se trasladaba a la Moncloa para tomar declaración, pero al final se ha acogido Sánchez al derecho a no declarar. Javi, vamos a escuchar esas declaraciones de Sánchez al juez. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul. No. Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi. Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras 2 personas con las que ha manifestado que no tienen ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado?
deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Pues nada, 1 minuto y medio y el juez pues se tuvo que marchar porque no... Tengo que decir algo, no me aguanto. A ver. Lo único que está haciendo es ejercer un derecho que le concede la ley de enjuiciamiento criminal. Luego no se puede hacer de esto tanta historia. Es simplemente todos nosotros podemos acogernos a esa dispensa respecto de nuestros familiares cercanos. En resumen, entonces, ¿dónde está...? Pues mira, perdona que te diga. Sí, porque también la ley dice que tú estás obligado a decir la verdad ante un juez, salvo que te acoja. Y él, con un monosílabo, ya miente. Cuando le pregunta si tiene relación con Carlos Barrabés, él dice que no. Sin embargo, hay documentos y exposiciones públicas de él en las que él, el propio Sánchez, reconoce y vanagloria las empresas de Barrabés. Un panegírico de Barrabés. Entonces, a ver, a lo mejor, que tiene derecho a la dispensa. El juez está mal pero al final matamos al mensajero. No, matamos al mensajero, no. Vamos a ver. Uno no es que tenga derecho a no declarar en lo que le perjudique a su mujer. Lo que tiene derecho es a acogerse a la dispensa a no declarar, sea algo favorable o sea algo desfavorable. Pero hay una pregunta muy concreta. Perdona que termine. La forma en la que se le ha planteado al juez no es la adecuada. Y te digo más, una vez que le dice que le pregunta, además de una forma yo creo que innecesaria, si conoce a doña Begoña, y él dice que sí, que es su mujer, en ese momento le tiene que explicar que puede acogerse a la dispensa del artículo 416. Entonces, estamos hablando de cosas técnicas, jurídicas, que a lo mejor no interesan a nadie, pero es que la declaración del juez, tú estás utilizando argumentos, porque la toma de declaración del juez no fue adecuada. ¿Tú crees que no fue adecuada? No es adecuada, porque en el momento en que le pregunta, oiga usted, ¿es su mujer? Sí. ¿Usted quiere acogerse? Sí. Se acabó, no hay más preguntas. Ya no tiene que preguntarle si tiene relación con esto o no lo Yo quiero decir una cosa. Pero no. Vamos a ver. Primero, que yo no pongo en duda que un juez instructor no haya hecho las cosas como hay que hacerle, y más él teniendo en cuenta que se iba a medir todas y cada una de las palabras que dijera el juez instructor. Tampoco lo ha hecho la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo. Me extraña. Y después, a ver, ¿quién invalida la declaración? Nadie ha puesto en tela de juicio. Pero hay una cosa que él voluntariamente, cuando le pregunta, ¿tiene usted una relación? Podría haber dicho, no, yo me acojo a la dispensa. Claro. Él dice que no. Y ya miente. Vale. Yo en eso no entro. Porque es verdad. Muy bien. Desde el punto de vista judicial, el planteamiento del interrogatorio es inadecuado. Pero vamos a lo importante. Entonces aquí al final, en lugar de preocuparnos por lo importante que es saber si la mujer del presidente se aprovechó de su condición de mujer del presidente para tener beneficios, aquí ahora nos vamos a centrar en si el juez hizo las preguntas oportunas o no. Perdona. Desviamos la atención. Es que eres tú el que ha planteado la situación. Yo te digo que el juez tenía que haber preguntado de otra manera. Y también te digo, el juez debe de tener a su disposición un montón de medios más para investigar si realmente, oye, que yo estoy absolutamente de acuerdo en que si alguien ha cometido un delito, pague, empezando por el presidente del gobierno, continuando con su esposa y terminando por mí, ¿vale? Es decir, que eso no lo pongo en duda, se investigue, pero oiga, usted tiene medios de investigación, algunos medios de investigaciones legales y otros que no lo son, y desde luego interrogar a alguien, preguntarle a alguien que se ha acogido o se va a acoger o se puede acoger a una dispensa, no es... Verá, aquí estamos formando un escándalo por parte de la izquierda porque se le ha interrogado... ¿Qué izquierda? No me señales cuando hablo de la izquierda. Yo he dicho la izquierda. Tú eres el que lo ha definido al principio. Yo he dicho que soy me siento raro por estar aquí. Porque pero verá, soy libertario. Aquí ahora se escandalizan de que el presidente del gobierno vaya a declarar. Mariano Rajoy sí fue a declarar como testigo a un juicio, y se retransmitió. Y yo no escuché a nadie decir que... ¿Estaban preguntando sobre su mujer? Que el presidente del gobierno... No, se pregunta sobre un delito, sea tu mujer o sea el gerente de tu partido. Perdona. Independientemente de que tengas derecho a acogerte a la dispensa, pero se le pregunta porque se está investigando un posible delito. La mujer de Rajoy fue ejemplar mientras Rajoy fue presidente del gobierno, lo quiero recordar. El comportamiento es que yo creo que al final todo el mundo caemos en la trampa. Es decir, esto que ha salido, esto es positivo.
para Pedro Sánchez, no es negativo. Pues no le ha gustado nada. Vale. Era Bueno, positivo, pero no le ha gustado nada. no te preocupes. Esto ellos saben que puede ser positivo. El problema es que es tan torpe que a lo mejor ni siquiera le saca la rentabilidad que podría. Dicho esto, yo, lógicamente, en temas jurídicos, como antes he dicho, mientras haya un abogado aquí en la mesa, yo no voy a entrar. Pero sí entro en lo que yo veo, porque he visto el vídeo y escucho. Y a mí me llama la atención varias cosas y luego al final diré otras. Me llama la atención la postura y la vocecita de Pedro Sánchez. Está acojonado, ¿vale? Y me llama la atención la firmeza y la seguridad del juez, sin entrar en si es correcto o no. Yo hablo de lo que yo percibo por mis poros, ¿vale? Y ahora, a lo que de alguna forma está diciendo, es decir, el mar de contradicciones que es Pedro Sánchez. Si él tiene claro que el artículo ese, que yo no sé ni cuál es, le otorga ese derecho a no declarar porque su mujer es la investigada, porque antes él exigió declarar por escrito. Ya podía haber dicho, mire usted, señoría, va a venir aquí para nada porque me voy a acoger a mi derecho a no declarar. Me da lo mismo, pero sin embargo pidió las preguntas, perdón, él, cuando una persona se acoge a su derecho a declarar por escrito, lo que el juez tiene la obligación de hacer es mandarle las preguntas, todas las preguntas, para él contestar por escrito. Entonces, él que tenía interés en saber cuáles eran las preguntas. No, bueno, puede ser. Claro. Yo no te digo que no. Pero lo que también estoy convencido es que esa declaración por escrito iría encabezada, se iniciaría por un me acojo a la dispensa del artículo 416 de la ley criminal. No, es una contradicción. Bueno, lo será, pero yo entiendo... Claro. Entiendo que sería así. Pero bueno, que esto solamente lo defiendo desde el punto de vista jurídico. Es decir, desde el punto de vista político, creo que el presidente del gobierno está obligado a que se investigue. Ahora vamos a hablar con el sentido común. Tú eres un profesional de X, lo que sea, y tú me tienes que hacer una serie de preguntas, ¿vale? Entonces yo te digo, Paco, mándamelas por escrito. Eso se supone que es que te voy a contestar. Porque si no, yo te digo, Paco, ni por escrito, ni verbal, ni cantando, no te voy a responder. Te lo digo de antemano. Sí, el respeto a la justicia es el de Zika y la OFER, o el que tuvo, y si voy a entrar algo judicialmente en el procedimiento, en cómo su abogado es ministro de Justicia. No, porque al final ha puesto los resortes privados, pero también públicos, en la defensa de la que es su mujer, ¿no? Por la que no declara. Lo digo por la línea de lo que ha dicho Luis, que tiene razón. No dejaba hablar al juez. Tuvo el juez que decir, esto lo digo yo, no usted. Es que eso lo tengo que decir yo, no usted. Eso lo que evidencia es una soberbia desmedida. ¿Y cuál es el modus operandi del gobierno? No había comisión de expertos. ¿Quién era el ministro? Illa. Ahora hay un disquete vacío. Yo fui presidente de la comisión de investigación de los cursos de formación. Había expedientes vacíos, sin papeles. ¿Qué pasa aquí? Que sí, que hay que respetar las reglas del juego siempre, en todo momento, evidentemente, pero que se denota también la soberbia de cómo se actúa. Yo voy un paso más allá de lo que dice Luis. Yo no creo de verdad que esté acojonado, porque este tipo de perfil es soberbio por dentro, pero le interesa estar de perfil bajo, que ya lo ha hecho en varias intervenciones. Cuando se ve apretado, apela al sentimiento de la gente que le da pena ver a un hombre que está peleando por la defensa de su mujer y baja el tono y se allana. No es ese el perfil de Pedro Sánchez, en mi opinión. En mi opinión es más estrategia. Es bajarle el tono de voz, parecer que está él absolutamente se acoge, pero no se acoge a su derecho a no declarar, porque si tú te vas a acoger, no tienes por qué responder con dos mentiras cuando te preguntan por Barrabé y por el rector de la universidad. Ya ¿vale? he dicho que, que no los conoce. Que técnicamente está el asunto... Bueno, no, pero me refiero que el propio Sánchez se ha dicho que si él tiene claro que se va a acoger a no declarar, pues entonces cuando le pregunta, ¿usted conoce a señor Barrabé? Señoría, yo como me voy a acoger o me he acogido mi derecho a no declarar, no le voy a responder si lo conozco o no. Eso es un error. De todas formas, mira, hay una cosa que me da un poco de tristeza. Llevamos aquí mucho tiempo hablando de los perfiles personales de las personas. La política
se está muriendo. Ya no hablamos sobre proyectos, no hablamos sobre ideología, no hablamos sobre propuestas, solamente hablamos sobre si el Pedro Sánchez para arriba es para abajo, sobre si es Puigdemont. Y bueno, la actuación, por llamarla de alguna forma, de la portavoz del gobierno socialista me parece demencial. ¿Dónde estaban aquellos portavoces? ¿Dónde estaba Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón? Fernando Sotillo. ¿Dónde estaba Fernando Sotillo? ¿Dónde quedan estos personajes comparados con lo que tenemos ahora? Pero ojo, que aquí se está criticando mucho en la mesa al PSOE, a Pedro Sánchez y tal. Yo lo he dicho cada vez que vengo para acá. Todos los partidos son iguales. Todos los partidos, la mayoría de los líderes políticos son iguales. No hacen más que, déjame terminar, no hacen más que intentar sobrevivir en su cargo y pervivir allí. Es lo único que ganar las elecciones a cualquier precio. Ya da igual lo que se proponga, lo que quiero es ganar las elecciones. Y cuando gane las elecciones, ya haré lo que me dé la gana. Y eso lo hace el PSOE, y eso lo hace el PP, y eso lo hace, bueno, no sé cómo se llama ahora, Sumar, y eso lo hace Vox, y eso lo hace todo el mundo. Eso no es cierto, y te voy a poner un ejemplo. Y además del Partido Socialista. Estando Rubalcaba, tuvo la opción en un momento dado de haber hecho igual que Pedro Sánchez, haber aglutinado a toda la órbita de PNVista, Filoetarra, la gente de Cataluña, y haber sido el presidente. ¿Tenía ese poder de persuasión? No. Lo que tenía era Rubalcaba. No, lo que tenía era estómago y tragadera. Eso es lo que tenía. Estómago y sobre todo dignidad. ¿Qué hizo él? Oye, pues mira, yo tengo dos opciones. Una es irme con toda esta amalgama, que entiendo que va a hacer daño a mi país, y otra es pues retirarme y dejar que gobierne el más votado. Y lo hizo. Como Felipe González lo hizo también. Es de reconocer. Y lo hizo y lo podía. Entonces no diga que todos los políticos. No. Pedro Sánchez es el paradigma de lo que no es un político. Porque él. Pero si él no tiene ideología. Cuando has dicho al principio. No es que todo. Casi nadie. No, cuando ya no tiene casi nadie ideología. Cuando has dicho al principio, todos los políticos mienten. Yo no te lo voy a negar. Pero hay diferentes tipos de mentiras. Una cosa es que tú digas, oye, yo pretendo bajar los impuestos, pero cuando yo encuentro una realidad que no me lo permite, por ejemplo, y los tengo que subir. Pero una cosa es, desde el punto de vista operativo, esos cambios, y otras son aquellos que afectan a lo esencial, a la ideología. Algo como, por ejemplo, creer en la amnistía o no, tú no puedes cambiar de la noche a la mañana en lo que tú piensas sobre la amnistía. Y eso lo hace Sánchez. De todas formas, él cambia. ¿Sí? Él no tiene principios. El peor la ministro virtud que tiene es la falta de principios. El peor ministro de Hacienda que hemos tenido ha sido Cristóbal Montoro. Además, el que ha aplicado más políticas de izquierda, o sea, en el sentido de leyes confiscatorias, es decir, el modelo 720 para los bienes en el extranjero, o sea, desde el primer momento la Unión Europea ya le dijo, y sin embargo, hasta hace unos meses prácticamente ha estado vigente, sabiendo que eso era confiscatorio, que tú no puedes multar a alguien en más importe que lo que valía el bien. Es decir, por no declarar un bien, es que eso la mayoría de la gente no sabe el sufrimiento que ha ocasionado ese tema en concreto a muchísimas personas que además no eran ricos, simplemente que a lo mejor estaban viviendo aquí y tenían un bien en Portugal, bueno, o en Sudamérica, y eso era una ruina, ¿vale? Y luego... ¿Y eso ha desaparecido cuando, perdona, Luis? Sí, ahora... ¿Está vigente? No, ya la Unión Entonces, Europea... al hermano de Pedro Sánchez ya no le afecta eso. No, pero el caso es diferente. Él es el que está en el extranjero. Eso lo saca este hombre para que obligara a la gente a declarar los bienes que tenían en la modificación de la Unión Europea. Él lo saca porque tenía necesidad de recaudar. Además, el delito lo crea en forma de delito y sin prescripción. O sea, no prescribe. O sea, si Hacienda se entera de que tú tienes un bien desde hace 40 años, que ya ha prescrito todas las cuestiones, bueno, pues no. Y además te podían poner el 150% de multa, el 150% del valor del bien. Esa era la multa. Cristóbal Montoro. Bueno, ¿vale? Bien, y una cosa, y termino. Vamos con otro asunto. La diferencia entre los hombres de Estado, los políticos que tienen visión de futuro, es que piensan en las próximas generaciones. Los malos políticos solamente piensan en las próximas elecciones. ¿Pero qué políticos entonces bueno hay ahora, Luis? No, ninguno. Ahora mismo no hay, no conozco yo a ninguno, por lo menos ninguno me lo ha demostrado. Ninguno. Bueno, Ábalos tampoco. ¿Eh? Ni Ábalos tan siquiera.
Ni siquiera Ábalos. Bueno, Y pues mira ahora que Ábalos, por lo menos, podríamos tener cierta simpatía porque, coño, tiene buen gusto. Va a tirar de la manta, parece ser. Vamos a que la última pieza que hemos montado, porque Ábalos apunta ya en el Congreso de los Diputados a Marlaska, a Puente, y viene a decir también que Sánchez lo sabía absolutamente todo. Vamos a escuchar y ver esta última pieza, declaraciones también de responsables del Ministerio de Transporte, que también es un desfile, ¿no? Por la Audiencia Nacional, tremendo, el hermano de Sánchez. Por cierto, hoy también la UCO ha vuelto a visitar a la Diputación de Badajoz para recabar más pruebas que la jueza exige. La mujer de Sánchez, el hermano de Sánchez, el caso Ábalos, Koldo, Tito Berni, que todavía la investigación sigue abierta, está de corrupción. Hasta aquí el señor Sánchez. Bueno, cuando quiera, Javi, vamos a escucharlo. El subsecretario de Transporte cesado por el caso Koldo apunta a Pedro Sánchez y a 4 ministros. Hablamos de José Manuel Gómez García, investigado en el caso Koldo de la Audiencia Nacional y cesado en agosto tras su imputación, y que declaró este lunes ante el juez y apuntó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Transportes, Sanidad, Interior y Defensa, al frente de quienes se encontraban José Luis Ábalos, Salvador Illa, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles en marzo de 2020 como los conocedores y autorizadores de la contratación de material sanitario durante la pandemia. A preguntas de su defensa y de la Fiscalía, el investigado habló de una comisión interministerial ocupada de la contratación urgente de mascarillas durante la pandemia, que se reunía semanalmente en presencia de Pedro Sánchez, como la que dio luz verde a todas las adjudicaciones de contrato a las empresas que trajeron material sanitario a España, entre ellas las obtenidas por Soluciones de Gestión, la empresa investigada en el denominado caso Koldo, que recibió contratos del gobierno por un valor total de 53 millones de euros, entre ellos a través de las empresas públicas ADIF y Puertos del Estado, dependientes de Transportes. Gómez García no se refirió a dicha adjudicación al mencionar a los más altos responsables de la contratación durante la pandemia, sino que, como la persona encargada de firmarla, aportó el contexto de quienes dentro del gobierno aprobaron finalmente los contratos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 investiga al ex asesor del ministro Ábalos, Koldo García, a los responsables de la compañía Soluciones de Gestión y al conseguidor o intermediario entre Transportes y la compañía, Víctor de Aldama, y lo hace por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencia, cohecho y blanqueo por enriquecerse presuntamente a través de los contratos de mascarilla. Sale por primera vez en el caso Koldo el nombre de Pedro Sánchez. Bueno, pues vaya tropa. Parece que se enlaza todo. El hermano de Sánchez, Koldo, la mujer de Sánchez. Al final todo parece confluir en una caja común. El problema es que si le tienen que dar dinero a Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, no le queda dinero para taparle la boca a todo este montón de gente. Y además es que cuando la gente desde su casa lee subsecretario, se pueden pensar que es un administrativo. Ese es el que manda después del ministro. El cargo inmediatamente después del ministro, el viceministro, es ese, el subsecretario. O sea, que no está hablando un cualquiera que no sabe de lo que está diciendo. Entonces, el problema es que ahora se van con el que se va a empezar a encontrar Sánchez, si no son capaces de taparle la boca a Ábalos, es que Ábalos no solamente es lo que él sabe, sino el montón de hilos que él puede mover. Por ejemplo, la hermana de la directora del Diario Público, que ha sido la presidenta de ADIF, ¿sabes? Esa la nombró Ábalos y ahora la han destituido. O sea, y esa ya está empezando a decir, yo no, a mí me daban órdenes para comprar las mascarillas. Es decir, yo muchas veces utilizo, Ábalos le está mandando, cada vez que se abstiene en una votación, como hace la mafia, le manda la cabeza de un caballo a la Moncloa, ¿no? Correcto. Que sepa... El padrino. Exactamente. Sí. Eso es lo que hace. Sí. Ábalos sabe muy bien No, y lo sabe todo. Otra cosa es que lo quiera contar o no. Claro. No, es que al final le va a ir la vida en ello y va a tener que contarlo. Sí, pero si lo compras, tú sabes que todo el mundo tiene un precio. Es y si muy lo compras, difícil. A él le están creciendo ya los enanos.
Mira, Yo ahora creo ya, que no, perdona, ya han Luis. tenido que reconocer que la amante, hombre, es que antes le he dicho, tenía buen gusto, pero con el dinero nuestro. La contrató 2 años y luego le pagaba 1.500 euros al día. Vamos, que la tía estaba bien pagada. Sería un artista, vamos. Porque yo no sé de qué se graduó en la universidad cuando él fue con el ramo de flores. Pero sería un artista horizontalizando la ternura, seguramente. Que lo que te iba a decir es que Ábalos tiene un límite y él lo sabe, que es que puede llegar un momento que el que caiga también es él y el que acabe mal sea él. El límite de Ábalos es el límite de la legislatura. No, pero O sea, me refiero al hecho de que él él va a ir sacando cosas, pero él sabe que hay ciertas cuestiones que no puede sacar, que serán de una gravedad tremenda, porque ya le afectan a él. Perjudicaría a él. Vamos a ver, a él... Por eso no nos vamos a llegar a enterar de todo. No te olvides una cosa, a él, o sea, hablar puede ser un atenuante. Para él, o sea, llegado el momento en que ya la justicia lo cerque, o sea, los confidentes, ¿qué es lo que hacen? Sí, pueden negociar. Un momento, yo os voy a decir todo lo que han hecho toda esta gente a cambio de negociar una cierta inmunidad o unos atenuantes para mí. Claro, pero es que eso, vamos a ver, la justicia de todos los países democráticos funciona así. Sí, pero él pisar 2 días en la cárcel es acabar. Y él lo que no quiere, porque si no estaría ya acabado. Pero yo no creo que Ábalos se esté jugando a entrar 2 días en la cárcel. Se está jugando a entrar mucho tiempo en la cárcel. Por eso creo que él va a dar cierta información hasta aquella que le pueda comprometer a él. Por eso no va a dar Ábalos ya. Si lo ve todo perdido, querrá decir, pues ahora tiro de la manta. Venido y jugamos al dominó. Con lo que hay del caso Coldo, con lo que hay de la secretaria famosa, que la gente no entiende, no se cree que eso es muy gordo. Haber colocado tú a una amante para que tenga un sueldo en algo que no está ni siquiera relacionado. Por aquí había alcaldes que hacían eso, ¿te acuerdas? Bueno, es que la realidad es que decir, ya a día de hoy, a día de hoy ya lo que pasa es que los jueces saben, mientras este esté aforado, no van a nombrarlo porque inmediatamente tenía que pasar a la Sala Segunda del Supremo. Entonces los jueces van a seguir recabando y dejándola al margen en todo lo que aparezca Ábalos. Y cuando lo saque va a ser como una losa. Bueno, pero no te preocupes que todo esto es fango y bulos. Sí, no, quería decir que su secretario de Estado tiene que ser funcionario A1. Quiero decir. Y bueno, los abogados sabéis que aquí, si alguien tiene que hacer un trato y cantar, el que primero lo haga es el que se lleva todos los beneficios, ¿no? Los beneficios. Los que vienen detrás, si alguno se lleva alguna migaja, pero si lo ha contado el otro, el que esté por debajo... No es así, entonces, porque los acuerdos de conformidad se pueden dar hasta el mismo día del juicio y hacerlo con todos. Sí, pero si el que conoce la materia de arriba canta, ¿para qué ya los demás? No, porque cuando llega el juicio no necesita, podemos pactar las conformidades y podemos negociar. Eso y no lo este permite hombre es funcionario y legislación. tendrá una carrera y la querrá defender. Entonces, si ha dicho, a mí me despides ahora y aquí no se sabe... pues ahora yo voy a explicar lo que pasó aquí. Entonces ya puede ser un efecto en cadena que ya ni siquiera Ábalos pueda controlar desde su silencio. Y esto yo creo que ya ha entrado en una espiral que yo creo que nadie controla lo que puede pasar, y aquí se ha visto en Andalucía con los Jerez. O sea, que llega un momento en el que ya tú no controlas con tu silencio. Entonces, lo que está de manifiesto es que en España la corrupción es sistémica. Quiero decir, y que veremos a ver hasta dónde llega este tema y hasta dónde llega en lo económico y hasta dónde llega en el tiempo y qué actores están implicados. Y curiosamente, porque yo lo digo mucho en mis artículos, para mí tan grave es que Pedro Sánchez lo conozca, lo permita, incluso yo no tengo mucha duda de que se beneficie directa o indirectamente a través de su mujer, su hermano y tal, como el silencio de los santos, Podemos, Sumar, Izquierda Unida, la nómina. Pero esa gente se venden por 4 pesetas. Claro, se cae el Zoica de Podemos, cae Sumar, caen los 7.000 euros al mes. El que no se ha callado ha sido el número 4 de la lista de Sumar. Ese es el que no se ha callado. Que ha dicho exactamente. Leninista. Tuve en mi despacho unos clientes, evidentemente me decís que decía que venían a denunciarme una cosa, pero que es que aquí en Huelva no había ningún abogado que se atreviera a defenderlo. Yo le dije, tú cuéntame lo que es, ya te diré. Bueno, la cosa es que había un ayuntamiento, una alcaldía, que resulta que estaba recaudando mucho dinero
y que recaudaba en parte en dinero negro, con temas de construcción. Y que con ese dinero negro el alcalde o la alcaldesa y los concejales se estaban lucrando. Y digo, bueno, ¿tenéis pruebas? Sí, tenían pruebas. Y entonces le dije, bueno, no hay ningún problema, vámonos al juzgado y denunciamos esto, que a mí no se me van a caer los anillos. Y entonces ya se echaron un poquito para atrás. Digo, bueno, ¿pero qué os pasa? Dice, no, es que nosotros también hemos recibido los propios funcionarios, es decir, si en aquel momento, por poner un ejemplo, el alcalde o la alcaldesa se llevaba 6.000 euros, el concejal se llevaba 4 y el funcionario se llevaba 400. Eso ya pero está, también se le va. En la literatura española está, ¿no? Está el Truán y tal, el Lazarillo de Tormes. Bueno, el Lazarillo de Tormes. vamos a ir concluyendo sobre Andalucía. El presidente Moreno Bonilla, que se reunía con el resto de partidos políticos andaluces tras su cara a cara con Sánchez Moncloa. Sabe que reunión bilateral, le dijo Moreno Bonilla, no, Sánchez, aquí igualdad para todas las comunidades, no queremos más que los demás, pero tampoco menos, queremos igual. Bueno, y desde la Junta insiste en definir el cupo catalán como un agravio que va a retirar un 20% de la economía española. Esa cantidad que detraerá el acuerdo de financiación con Cataluña se traduce, según cálculos de la Junta de Andalucía, en unos 32.000 millones de euros menos en circulación. Y Moreno también se ha hecho público que llevó al presidente Sánchez propuestas y necesidades incumplidas, y ahí nos mete a nosotros, afortunadamente, sobre todo la deficiencia en el mapa ferroviario en Andalucía, especialmente primero Huelva, después el norte de Granada y el gran litoral de la Costa del Sol y la conexión con el aeropuerto de Sevilla. Bueno, pues parece ser que habrá manifestación. Santi, ¿va a convocar el Partido Popular para oponerse a la financiación especial para Cataluña? Todo apunta a que sí, por lo menos ya se estaban lanzando los primeros mensajes de que va a haber una contestación de la calle a lo que está pretendiendo una vez más. Bueno, ya de hecho lo ha hecho otras veces con respecto a la amnistía. Pero ya no es tanto la demostración de que la calle esté en contra como la realidad que hay detrás, que es que todo lo que le den a otro se hace en detrimento de un tercero. Sí, la tarta tiene lo que tiene. Claro, la tarta tiene. Si yo te doy a ti un trozo más pequeño, quiere decir que a uno le está dando uno más pequeño. Y desgraciadamente volvemos a pagar lo de siempre. Y más en una tierra como Andalucía, que aparte de venir siendo una región infravalorada históricamente, vendrá a ahondar más la diferencia, ¿no? Y todas las carencias que tenemos en infraestructura, que no son pocas, y es verdad que de hace muchos años, pues lo va a acentuar aún más. Entonces me parece muy bien que los andaluces alcemos la voz, y en primer lugar el presidente del gobierno andaluz como representante y voz de todos los andaluces, que muestre su disconformidad con el presidente del gobierno, y sobre todo que no caiga en la trampa, ¿no? Que es lo que ha pretendido al final Sánchez al llamar a cada uno de los presidentes. Es verdad que además haciendo distinción entre presidentes, porque mientras que al presidente, al Lehendakari, sí llevaba su orden del día, aquí simplemente se le citó sin ningún orden del día. Lo que quería era la foto. Las fotos. Sí. Intentar dividir a las comunidades del país. Aquí que tanto se critica muchas veces de que el Partido Popular, y es cierto, muchas veces es torpe, ¿no? Hace cosas muy torpes. Pero mira, en esto está bastante acertado de antes de que les cogiera con el paso cambiado, reunirlos a todos y tener una postura única y decir, oye, no vamos a caer en la trampa. Y eso sí está bastante acertado. Yo creo que se están dando ya torpe, no está haciendo ya de kamikaze. El PSOE va a perder la bandera del andalucismo definitivamente en esta manifestación, porque después de las declaraciones de Espada desde el Senado, además, de lo que yo acabo de ver incluso en toda esta mesa que están poniendo en X en este momento, y es negar la mayor sistemáticamente, como si decir 1000 veces una mentira se constituyese en una verdad. Entonces los ciudadanos no se equivocan nunca. Yo cuando a mí me sacaron del Parlamento, yo nunca dije se han equivocado los ciudadanos. Los ciudadanos se equivocaron al meterte. Y aciertan siempre. Nunca, porque fuimos capaces de romper con un gobierno ininterrumpido de 37 años del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que hicimos una gran labor, entre otras muchas cosas. Pero si no, el que se borre de esa foto, malo para sus pretensiones el día de mañana. Yo es que he intervenido y he estado muchas veces en los actos de Blas Infante, en el kilómetro 4 de la carretera Carmona, he intervenido muchas veces en el Parlamento, algunas veces sustituyendo a Juan Marín, y luego todo el mundo se pone muy bien puesto cuando hay que dar un discurso y decir yo soy más andaluz que nadie, pero cuando hay que ser más andaluz que nadie es ahora, a defender a los andaluces, no a tu partido, no tus lentejas,
sino no la desigualdad y sí el desarrollo estatutario y sí Andalucía. Y si se borran de esa foto, va a ser histórico que se borren de esa foto. ¿Tú crees que el PSOE no acudirá, los líderes del PSOE no van a acudir a esa manifestación? Tienen tanta soberbia y están tan ensimismados que no. Y también, antes se ha hablado del Partido Andalucista, con el denodado esfuerzo que hicieron por intentar robarle el know-how al Partido Andalucista. Yo he estado hablando como vicepresidente del Parlamento, que en ese momento lo era, con los expresidentes, y hemos estado en varios actos, también en Huelva. El primero que le da el reconocimiento a Rafael Escuredo es el gobierno andaluz de Partido Popular y Ciudadanos, que le da la medalla de Andalucía. O sea, ni su propio partido fue capaz de reconocerle. Claro, ya el partido lo introdujo en el Consejo Consultivo de Andalucía. Imagino que ya se pensaba que con esa política de encaje ya tenían suficiente, pero era mucho más. Y se le reconoció, y estuve yo en ese acto, en el Teatro Maestranza, el primer año del gobierno del cambio en Andalucía. Mira, ¿Esto fue así? Vamos a ir concluyendo. Ustedes son todos más jóvenes, ¿no? Pero cuando, sobre todo el 28 de febrero del 28 de febrero del año de 1980, cuando fue aquella manifestación y bueno, y el referéndum y todo eso, todo lo que hubo previo, eso fue en diciembre. 4 de diciembre, 28 de febrero. 4 de diciembre. Vale, El 28 de febrero fueron las elecciones. Y el 4 de diciembre la manifestación. pero antes del 28 de febrero hubo una gran movilización. En diciembre del año y la encabezó Rafael Escuredo, ¿vale? Contra la voluntad. Hubo una reunión en Río Grande, ¿vale? Entre Alfonso Guerra, Felipe González, Rafael Escudero, Pepote y tal, diciendo que ellos no estaban a favor de la autonomía por el 151. Y de allí salió Rafael Escudero diciendo, vale, pues si el PSOE no está, yo como presidente voy a estar. ¿Vale? Y él fue el que organizó con artistas, con no sé cuánto, una campaña a la que luego se montaron en el carro los otros. Pero no, ellos no estaban a favor. Pero el 4 de diciembre, como tú bien sabes, estuvieron más actores que incluso en la posición manipulada del 28 de febrero. Por eso, el Partido Socialista, desde el poder después de Escuredo, no solo lo patrimonializó, sino que dejó un poco al margen el 4 de diciembre y abanderó. Pero además el partido no le el 28 de febrero, solamente el 28 de febrero. Claro. Esa indisciplina no se la perdonó. Yo formé parte del Consejo de Turismo de Andalucía en representación de la Diputación de Huelva, que el presidente era Rafael Escudero, y nos reuníamos cada mes y medio. Y lógicamente Rafael Escudero sabía que tenía la cabeza cortada desde mucho antes de que Julio apuntaba que los dirigentes del PSOE no estarán en la foto de la manifestación por una cuestión de soberbia. Yo creo que por una cuestión de pragmatismo, porque saben que si están en la foto de Andalucía, caen de la foto de Ferraz. Correcto. Y les interesa más estar en la foto de Ferraz que la de Andalucía. Una cuestión pragmática, sobre todo de las lentejas, de sus lentejas. Eso es porque esa gente se dedica nada más a eso, a comer lentejas. Una cuestión práctica. Si quisieran comer siquiera pollo, lógicamente tienen que estar bien con tu. Nos vamos a ir marchando, ¿no? Porque te sirve a ti que te pongas Ferraz en la lista y luego los andaluces no te votan y no sale elegido. No, pero los primeros casi seguro que salen. Bueno, Julio, ¿acabará Juan Espada de ministro o no? Pues desgraciadamente es una posibilidad, y lo digo también para Huelva y para los agricultores, porque el MITECO, que es uno de los ministerios más potentes, que por cierto con Teresa Rivera al frente es uno de los que tiene el que menor grado de ejecución tiene de los fondos europeos en este momento, eso ha salido con datos, no una interpretación, pues va a ver Huelva los proyectos ejecutados para casi nunca, ya está parado el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, con lo que ello comporta de riesgo para toda Huelva. Es una vergüenza, lo del túnel San Silvestre es una vergüenza. De Huelva, pero es un ejemplo, y ya también se lo dije yo a Hugo Morán en el Ministerio, los proyectos de ejecución de las playas. ¿Cuántas veces ha venido Hugo Morán a poner fecha para el inicio de las obras del túnel San Silvestre y las delegado al gobierno? Y los proyectos de las playas parados, la playa del Portil un disparate, o sea, no... Pero no te olvides que a Teresa Rivera la va a poner de vicepresidenta Feijóo. Vamos a ver qué pasa en la votación. Espérate, todavía no está el partido acabado. Necesita mayoría cualificada. Vamos a ver qué pasa. Que el PP, que los eurodiputados del PP, o que les permita von der Leyen que se pegue el detalle. La ha propuesto. Ustedes votan en contra, porque no. Como hagan falta siquiera 3 votos del PP, hay 3 diputados que votan. ¿Por qué? Porque eso funciona así.
¿Entiendes? Eso funciona así. Cuando yo digo, a esa la ha colocado el Partido Popular, la ha colocado el Partido Popular. Lógicamente es que hay que ser responsable. Es decir, von der Leyen es más amiga de Pedro Sánchez que de Feijóo, aunque sea del partido de Feijóo. Es que no, lo que pasa es que es en los equilibrios. En Europa siempre ha habido esos equilibrios de que el poder ha estado repartido. No lo ha tenido nunca un partido. El Partido Conservador con más diputados en la Eurocámara, sí, pero no tiene es la el mayoría, Partido Popular pero no tiene la español. mayoría. Pero no tiene, y lo que hace Luis, falta no es ejercer. No, Luis, pero no tiene la mayoría. De hecho, siempre todo. Todo, siempre. Todos los comisarios se han repartido, negociado entre todos, por cuotas de poder, siempre. No ha sido, porque no ha habido ningún partido que tenga la mayoría, incluso si lo hubiera habido, siempre se ha repartido. Bueno, lo que pasa, ¿no? Pero el campo que tiemble y el mundo rural que tiemble. Cosas que podían haber propuesto. Y que tiemble también la carpeta de competitividad. Si Feijóo que tiemble también. Hubiera ejercido el poder que tiene con los eurodiputados vetándola, hubiera dicho, sí, cualquiera del PSOE menos esa, pues esa no era. Bueno, todavía el partido no ha acabado, ¿eh? No se sabe todavía nada. Bueno, marchamos, Julio, gracias por venir. Encantado. Te esperamos otro día. Gracias a ti por invitarme. Y bienvenido a España. Muchas gracias. Después de tu paso por Colombia. Bueno, y te las cosas bien, ¿no, Paco? El despacho, bien. ¿Hay trabajito? Vamos bien. Pues eso es lo importante. Bueno, algún día me contará quién mató al PEA. Con un nombre propio tú me dices, fulano. Pero eso es imposible. Imposible, ¿verdad? Y además, seguro que Luis puede escribir el libro más gordo. Eso fue como Fuente Ovejuna. ¿O quiénes? Bueno, ¿quiénes mataron al PEA? O si existió alguna vez el PEA. Sí, solamente. ¿Cómo quitó la bandera? Solamente tienes que ver qué gente con nombre y apellido del PEA están ahora mismo en Podemos, en Sumar. Pues esa gente. O en el PP. No, pero esa gente no los mataron. Esa gente ya estaban muertos en el PEA por esa gente que están ahora mismo en Podemos. La hizo para estudiarlo, ¿eh? ¿Cómo os quitó la bandera de Andalucía el PSOE? ¿Por qué? Bueno, comprando a mucha gente vuestra, claro. Claro, hombre, ten en cuenta, aquí mismo en Huelva, casi todos los delegados que nombraron a cambio de la alcaldía fueron del PEA. La compra que hubo el mercadeo que hubo de votos en Almonte cuando tú y yo andábamos en esas lides, a mí me dejó impresionado, ¿eh? Por eso algunos no entramos en el gobierno en 2015. No entramos en el gobierno andaluz. Y después hicimos 4 años después lo que queríamos hacer, y era sacar el PSOE del gobierno andaluz. Pero para eso había que no entrar en el gobierno antes, que fue lo que sí hizo el PA y sí hizo Izquierda Unida, porque era más fácil construir partidos, siempre el partido, la herramienta, que es importante, pero más que hacer lo que tienes que venir a hacer, aunque luego muera, que en nuestro caso, y por circunstancias también es las bases estábamos en general en contra de esos pactos. También lo sé, y lo has dicho aquí. Pero había unos cuantos que querían ser delegados de turismo. Es verdad, unos cuantos, y que se las apañaban para estar en el sitio oportuno en el momento. ¿Te acuerdas que pues nos marchamos, estamos fuera de tiempo? ¿Te acuerdas cuando yo le dije, digo, tú eres socialista, tú eres un submarino del PSOE? A eso lo maneja muy bien, lo sabe manejar muy bien. Bueno, Santi, ¿algunas novedades y esa que tengamos que contar? ¿Algo nuevo que quieras apuntar? Pronto. Ya me he hecho un año, ha habido muchos cambios, además de funcionamiento organizativo y sobre todo encaminado a la reestructuración que se está haciendo. Y pronto sí podré decirte, el día que tú quieras, de los cambios que ha habido, cómo ha ido mejorando y cómo está mejorando Giaso, y además que no ha sido poco. ¿Y la deuda reduciéndose? Se ha reducido, ¿no? Mira, en este año hemos amortizado en torno a 8 millones de euros, que es 5 más de lo que estaban previstos. ¿Me puedes recordar qué deudas os encontrasteis cuando llegasteis a 165 millones de euros de deuda. Madre mía. Y para mí un dato todavía peor. Millones de deuda, por favor. Se han pagado 79,9 millones de euros de intereses y comisiones de las diferentes operaciones de refinanciación. Claro. 80 millones de euros tirados, que se lo han llevado terceros. Se puede gestionar peor. Falta una buena evaluación del desempeño y recolocar los recursos humanos. ¿Cuántos millones de esos se lo han llevado los partidos políticos? Todos. Menos ciudadano, ojo. Menos ciudadano, ojo. Que no le dio tiempo a llegar. Sí. A mí personalmente me pidieron el número de cuenta. Ha estado 8 años. 8 años. Eso lo viví yo personalmente. 2 legislaturas renunciando. Yo era el coordinador provincial y los alcaldes no querían, el coordinador provincial tampoco. Nunca se le dio el número de cuenta, escuchando a los alcaldes y con la identidad propia, y nunca el ciudadano percibió ni un céntimo. Porque además fue la que dijo. No solo eso, sino que además lo llevamos a la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Perfecto, bueno, nos marchamos. Gracias a Javi, que se encargó de la asistencia técnica. El martes más.
Como venimos haciendo en los últimos 36 años, sigue los partidos del Recre en la sintonía de Antena Huelva Radio. 97.3 FM, en la voz de Paco Morán. Emociones, vivencias, experiencias. Vive el fútbol como si lo estuvieses viendo. Antena Huelva Radio, 36 años detrás del decano.